Suscríbete a la Panterita. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. Cambio de opinión. Brasil. Vos tenés que meterte con un brasileño ya. Perdón, me salió del alma. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guardia, Ruta 8. 20% descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal. Para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp, activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Ocurre que... Llámale a papá Fabián. Él dijo, no, yo dije sí. Pero mirando bien, pregunté esta mañana en la mesa, todos coincidieron que el segundo no tenía que haber sido penal. Lo escuché hoy en Urbana y usted se seguía manteniendo de que era penal para usted. No, después yo vi otra vez y yo cambié. Después de su programa, ¿lo vio? ¿No viste por televisión? Sí. Y ahí yo cambié de opinión. Ah, no, esa parte no vi. Y bueno, no, lo escuché en Urbana. En Urbana, porque a la manera le mandé a Gustavito. Pero después me pongo a ver bien, porque yo he visto una vez nomás en el relato. Ayer pedí permiso para no venir, el comité ejecutivo aceptó a la noche. Entonces, visto hoy, y Fabián estaba en la razón. Yo no te pregunté a vos, porque vos no tenías monitor. No, claro. Entonces, quiero que él comprenda. Bueno, pues, y yo he visto una vez nomás, o dos veces ahí. Y es así, no tendría que haber sido penal. Yo cambio de opinión, porque no solamente porque lo que vi, sino por lo que ustedes mismos dijeron. Unánime fue ayer. Sí. Y si hay algo unánime, el equivocado sos vos y no los que están en la mesa. Si es unánime, vos estás equivocado. No pueden ser 5 que piensen igual, sea lo que sea un acuerdo que no lo hicieron. Entonces está Fabián. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, Arturo, un saludo a todos los compañeros de la audiencia. No, le estaba diciendo que ayer el comité ejecutivo me dio el permiso correspondiente a la noche. Yo he visto la imagen, la que vimos juntos, me pareció que lo tocó, vos me dijiste no, yo te dije te respeto. Y esta mañana, viendo la jugada, te doy la razón, no voy a los compañeros de la mesa y cambio de opinión. No, se tira Carrizo. Primero llega el jugador. Sí, estamos hablando del segundo penal cobrado a Cerro con Viera, en donde propone en realidad el contacto Carrizo, moviendo ese pie derecho y después se deja caer, y fue la jugada que terminó siendo determinante porque a raíz de eso después Cerro encuentra la posibilidad del empate. Y después hay una invasión de área, ¿eh? Sí, la de Fernando Fernández. Que vos mismo dijiste ahí. Sí, eso lo dije en el comentario del gol, y después justamente le hacía la consulta yo a Federico Ríos ayer antes de entrar al programa si habían revisado ese material, porque después ya no lo pude ver en la reiteración, pero en el golpe de vista me queda esa sensación, y sí, fue así. Estaba Fernando Fernández invadiendo el campo, incluso Federico Ríos hacía o daba la explicación del por qué el VAR en ese caso no interviene, y que era una jugada del árbitro y el árbitro le queda a la espalda. Yo no lo veo tan bien posicionadamente, yo lo veo demasiado cerca del rematador y perdiendo la vista completa, el panorama completo de lo que él debe observar al borde del área, y como es a la espalda del árbitro, él ni siquiera se da cuenta de dónde está Fernando Fernández en ese momento. ¿Y qué va a pasar ahora con el informe arbitral? Porque le sacaron a día de Ibar ya de la fecha anterior. Fernando López, su asistente VAR. Hay que ver qué opinión se le dan a la jugada, porque en la primera decía Federico Ríos que jugaba, como le dice, gris, no hay mucha imagen de la mano de Tacuara, ¿verdad? Sí, es una jugada más dudosa, más compleja como para resolver, porque da la sensación, al menos en la única toma cercana, que le roza cerca del codo derecho a Tacuara Cardoso, de ahí a ser determinante para pitar penal. Yo tengo muchas dudas. Yo no cobraría penal, pero es una jugada mucho más discutible que la otra. Y ahora esperar el informe, porque después de mucho tiempo, la semana pasada admitieron el error de Díaz de Vivar con su colaborador en el VAR, Fernando López, en la acción donde Luqueño reclamó penal contra Cerro, y finalmente fueron al freezer en esta fecha. Yo creo que algo similar debería ocurrir si es que siguen por la misma línea con José Méndez y con Carlos Paul Benítez. Y si se mantiene, niño compañero, hipotético caso, el arbitraje diga correcto, el juez, ¿qué pasa?
y sería raro. Puede ser. Y Porque vamos a pueden tener- que digan que existe contacto o arriba o abajo en esa la O anterior. sea que toda la masa va a estar equivocada y eso es acertado. Porque todo el mundo piensa... No, que no, la- el cerrista no piensa así. En algunos casos. Bueno, salvo el cerrista. El a mí tema me- es que para se mí el aceptan- primero fue penal. El primero, el tema del Para codo. vos fue penal. Para mí fue el del codo. Y se asusta incluso, ¿verdad? Sí. Se asusta. Y, no hay- y después hay una imagen donde el propio Tacuara dice, me roza, dice, pero para mí fue toque el de la mano, el Claro, codo. porque El como segundo dijo no. Federico, que si es roce no es penal, tiene que ser golpe. Y Pero si yo veo Tacuara el declaró toque, roce. yo veo el Vos es contacto, toque. no roce. Yo sí. ¿Y vos, Víctor? No, para mí ninguno de los dos es penal. Para pero, vos- el tema es que si aceptan que está bien, Espera, a partir de ahora vamos a tener muchos penales así muy... espera. Yo públicamente digo y cambio de opinión. Para vos dedicado a Germán Cafa. Muy bien. Cuando estamos con Fabián, yo digo penal. ¿Verdad, Fabián? ¿Sí? Bueno, hoy yo cambio, tengo la oportunidad de ver, y si vos, 5, entonces el equivocado soy yo. No solamente convencido de que me equivoqué mirando el monitor, sino, por eso pregunté primero, Claro. esa mano es tan discutible porque la mano se sigue pues discutiendo arriba, abajo, mueve o no mueve. Así es, Fabián. Sí. Sí. Hasta ahora se sigue discutiendo eso. Como la mano de Guaraní, el de Guaraní, Como el de Moya. La mano de Moya. la mano de Moya. Y el de Flamengo con Olimpia. ¿verdad? Y Flamengo con Luis, Olimpia, claro. ¿verdad? Ujú. Y vamos Sí. a ir discutiendo. Y Federico Y- Río dijo que no se ve bien. Y es una situación global porque les invito si ya vieron o no, a la audiencia también, en Argentina la mano que cobran ayer a favor de San Lorenzo. Sí, la vi. La vi, Fabián. O sea, la pelota le pasa por la espalda al jugador y después le roza el brazo, pero el brazo que está del otro lado y la pelota le pasa por atrás. Y por eso digo que es una cuestión global, ¿no? Eso, claro, nos importa más lo nuestro, pero la confusión arbitral con el tema de la mano se nota que es global y preocupa porque en algunos partidos sí, en otros no, y ahí es donde se genera demasiada polémica. Bueno, y ahora vamos a ir a la otra. Cuando yo salí, la gente de Luqueño tirando M contra Aguilar. Sí. ¿Y sabés con quién me encuentro? Con Jorge el Ropero y Fran. ¿Vos sabés de quién estoy hablando, Fabián? Sí, ¿Quién es? fue jugador de Luqueño. ¿Y después de dónde más? No estuvo en la selección. Te digo, vos sos muy joven. No vamos a mezclar. Y vos sabés qué pasa, el otro voy a contar después lo de Jorge y Fran. Y un joven que pasa me dice, para que baje el vídeo. Yo bajo. Me dice, acá te quiere saludar a alguien. El Ropero y Fran. Le paso el brazo y le dije, la puta. Nos saludamos como viejos amigos, porque luego tenemos toda la misma generación. El Ropero y Fran comenzó en Luqueño, se fue a ver la Zuluque, después jugó en Olimpia, Libertad, jugó en Boca Juniors, jugó en Zaragoza, jugó en España, hizo el gol paraguayo en el 73 en La Paz, Adalberto Cobar la asistencia, ese gol pasa a la historia del Ropero y Fran, y le gana Paraguay a Bolivia en las eliminatorias con el equipo del Nino y todo eso, por 2 goles contra 1 y el Ropero hizo gol. Perdón que haga esto, pero una de las figuras más emblemáticas y que me dio mucha emoción, Fabián, con el público luqueño, fue verlo al Ropero y Fran. Esto le digo a la gente más joven, una gloria del fútbol paraguayo. Y el recorrido que tuvo y cada vez que venía, y nos emocionamos las partes. Él y yo dije en el bloque esta mañana, la familia del Ropero y Fran, mi cariño, mi afecto y gracias por distinguirme. Porque cuando salía le dijo un muchacho que estaba con él, que radicaba en España, porque me dijo, vivo en España, bajé la ventanilla y le saludé al Ropero apodado y Fran, una leyenda del fútbol luqueño, dicho sea de paso. Aguilar, ahora el caso Aguilar, estaba diciendo a Germán Fabián, saca mal y Arcemendi a gol, ¿te acordás, Fabián? Sí. Ayer se le va como autogol del arquero, si queremos es más, como parece que él mismo mete. Y a uno le duele porque las cosas que escucha, digo. Y ya antes otro, Arturo. ¿Eh? La del primer tiempo donde él se apura. Había Olimpia no tenido sacó provecho, dos años. terminó en el olvido Ah, esa sí, jugada sí, porque sí, tenés nadie razón. de Olimpia captura, pero él saca mal a la derecha. Te digo nomás, las cosas cuando no van a hacer es mejor que no las sean. No jugó con el equipo de Gustavo Mourinho, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Fue suplente, se hará. Hacia una vez que pierde el puesto en Olimpia ya lo reemplacen y pierde la titularidad. Y de acá le digo a Alfredo mucha fuerza. No hago populismo, yo no estoy haciendo populismo, es fácil.
hacer populismo, pero no soy político. Mucha fuerza para Alfredo. Escuché cosas que por poco no le mando una a la... ¿Está entendiendo? Porque era contra Olimpia. Pero ya incluso en la época que él jugaba en Guaraní, cuando él arrancaba, tuvo un montón de errores. Volvemos a ver. Estamos hablando de primero piensan mal carajo y después piensan. Este es un país de resentidos, no todos. Si quieren que yo sea resentido, lo voy a hacer. Primero pensamos mal y después pensamos. Pero la mente de quién? O la estupidez del penal que le ataja Olveira a Aquino. Pero que se dejen de joder, por favor. Nunca escuché una estupidez igual en mi vida. Y si quieren calificarme de resentido, háganlo, no hay problema. Yo un otro chico ahí, por poco no me pongo un abogado y la pifió ese amigo. Puta, ¿cuál es el problema? ¿Quién carajo es perfecto en esta vida, en un puesto tan delicado y sabe? Así es. Así es. Y si estamos expuestos. Fue arquero de la selección paraguaya, fue figura en Olimpia, después fue perdiendo terreno, cediendo. Ese puesto. Pero el día en que tratemos de pensar mejor, vamos a ser más felices. Sí. El rencor, el resentimiento es brutal, especialmente cuando no logras el objetivo. Eso es terrible, eso te mata. Entonces todo está hecho mierda. Y me apoyo a Alfredo Aguilar, porque escuché cosas que uno no quiere escuchar. Perdón, el partido, Fabián. Sí, lo maltrataban ayer incluso en la tribuna. Algunos miraban hacia los directivos y otros apuntando al arquero. Un primer tiempo donde Luqueño, yo lo vi bien, me gustó Luqueño sobre todo esos primeros 20 minutos, bien plantado en la cancha, presionó, estuvo mucho más activo que Olimpia, llegó más al arco, generó situaciones. Olimpia estuvo muy errático, perdió demasiadas pelotas en la mitad de la cancha. Copó el medio chiquearse con Gómez, con los Quintana, pero fue superior Luqueño en cuanto a la recuperación y a la manera que manejó la pelota, con otro muy buen partido de Benítez en el medio, con un Baez movedizo, buen trabajo de los volantes por fuera, sobre todo Rodi Ferreira, que en el primer tiempo tuvo un muy buen desempeño. El tema es que Luqueño no aprovechó su momento, tuvo una muy clara, que fue la que Espindo la tapa con el pie. Después Olimpia fue equilibrando el trámite, generó situaciones muy claras también, una pelota de Sebastián Quintana que saca Aguilar, la otra de Hugo Quintana que pega en el palo. Fue el mejor momento de Olimpia, cuando igualó, equilibró el trámite en esa primera etapa. Después, en la parte final del mismo primer tiempo, Luqueño volvió a mejorar, generó la del chico Ángel González que pasa cerca, pero al no aprovechar su momento fue el pecado de Luqueño. Y Olimpia en el segundo tiempo fue diferente, con las variantes, con el cambio táctico de Arce, con Bruel arriba, con Paiva. Fue un equipo distinto, se metió mucho más sobre el campo de Luqueño, y a diferencia de lo que pasó con el Abriosol en la primera etapa, Olimpia sí aprovecha su momento, marca ese gol, el de Romero, y a partir de allí Luqueño ya no encontró la lucidez necesaria, más allá de que fue al frente, de que tuvo algunas situaciones, pero ya fue un equipo más apurado, como dejándose llevar por la ansiedad de buscar, de encontrar ese empate, y ya no tuvo la misma claridad. Creo que el partido se encaminaba como para que Luqueño, no digo que lo gane, pero por lo menos que no se vaya con las manos vacías del defensores. Olimpia terminó aprovechando ese buen momento en el segundo tiempo y se llevó un partido que lo necesita desde el puntaje y también desde lo anímico de cara a lo que se viene. Y lo positivo, además de la victoria, recuperar a Saúl Salcedo, hizo un muy buen partido, muy correcto partido. Derlis con más minutos, y Otálvaro, que si bien es cierto ya estaba a disposición de Arce hace rato, volvió a jugar después de un tiempo. Entonces que Olimpia vaya sumando esas alternativas en cuanto a jugadores dentro de su plantel también es algo importante más allá del triunfo. Y para Luqueño una situación compleja, delicada, porque, insisto, mereció algo más, pero con los merecimientos no alcanzan para que la tabla muestre otra imagen de Luqueño hoy allí en el fondo. Y ahora tenemos que ver lo que va a pasar con el arbitraje, ¿eh? Sí. Determinante. Ayer dijo en la conferencia extra, ¿cómo dijo Víctor? ¿Cómo dijo en la conferencia? Factores externos. Siempre se quejó el arbitraje Garnés, objeto, suspendido. Pero ayer le van a dar la razón por lo de ayer, Fabián. Y yo creo que sí, Arturo. Y lo del arbitraje, y esto lo decíamos previo al partido, por eso nada más lo remarco, porque si no pareciera fácil con el diario del lunes. Uno cuando ve nombres como el de José Méndez, Juan López, va con cierta duda. Y repito, lo dije antes del partido, ojalá, porque no es un árbitro que te brinda garantías de equivocarse, se equivocan todos, porque forma parte del trabajo arbitral, que es complicado, pero están los árbitros que te dan cierta confianza previo a un partido, o existían al menos antes. Pero Méndez no es de esos árbitros, y lastimosamente le terminó pasando lo mismo
el sábado en la olla. Bueno, Derli que no se apure ni con Saúl para el partido del jueves. No, yo no creo que apurarlo, no. Ni él le puede dar cero arrancar a Derli, ¿eh? Y sería, a que arranque sí ya sería... No. Muy arriesgado si se va eso. Pero, 20, 30 minutos. A ver, yo pregunto en esta mesa, no soy dueño de la verdad. Si Olimpia no hace un gol lo vamos a analizar mañana más, Fabián. Si Olimpia necesita el gol de entrada. Sí. Y no tardíamente. ¿Qué diferencia hay en ponerlo antes? Perdón, ¿qué diferencia? Y mi pregunta es muy respetuosa. ¿Qué diferencia hay ponerlo en los primeros 20 minutos a Derlis, hasta donde puede decir, hasta aquí llego, Chiqui, o después? Vamos a consultar incluso... En el comienzo va a estar más entero Fluminense. En el segundo tiempo pueden Ya encontrar cierto por allí desgaste, cansancio que puede llegar Y a aparte aprovechar. meterlo de entrada es saber que sí o sí vas a tener que usar un cambio. Claro. Y capaz si Olimpia le va viendo, lo necesita Derli y puede tener 5 esa cambios alternativa. hay. Y sí, pero matar un No, cambio pero en lo el primer mío tiempo es una pregunta, no una Pero, afirmación. Que sí hay debe hacer entrenadores... un esfuerzo para que esté para mí Fabián es Richard. Para mí lo de Richard es fundamental. Claro. Al todo Uno, nada Richard, tendría que ser sí, con clave, Richard. Con Richard clave. sí. Y En si, el caso y de si a Richard, los sí. 15 minutos pide el cambio, y bueno, una Claro. desgracia, pero en el tiene que caso estar. de Richard sí, yo Richard creo tiene que que debe estar. hacer ese arriesgar Si vos sos porque técnico. te da juego aéreo, presencia. Si vos sos técnico, Fabián, Germán, niño, Lito, Darío, compañero, vos sabés que él puede responder 15 a 20 minutos, probablemente 30, no sé, de acuerdo a... Y el partido está cerrado, fuera de del agotamiento físico del rival. Van a luchar la causa. Cuando vos luchás por la causa, no hay tregua. Tu mente se supera todo lo que está en tu cuerpo, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Sí. Es tu mente. Te olvidas de todo. Te olvidas de todo. Jugador cansado, Solamente el tirado en el objetivo de piso, ganar, y ganar o empatar y sacarle Sí. a Olimpia de circulación. Ese es el tema. ¿Cómo saber el tema? Y solamente el jugador lo sabe. ¿Eh? El jugador lo sabe. Y ahí tiene que estar Y la, tiene que hablar con- la con- sinceridad del jugador y decirle al entrenador. No, estoy yo bien. hablo del rival. Yo rival, vos Derli, yo sé lo que es Derli. Y le pones, como dice niño, después. El rival sabe lo que va a hacer. ¿Eh? En la primera le van a ir a meter de una. Sí, Felipe No, Melo por eso es va lo a que tener yo directamente pregunto. ahí, No, por eso es lo que yo pregunto. Felipe Melo, Pues. algún otro central va a ir Claro, a- obvio. Y bueno, después seguimos charlando, Fabián. Dale, señor, un saludo a todos. Gracias, Fabián Sena. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. A las 12 le presentan los técnicos. A ¿verdad? Pablo de Munner, a las 12 Estamos en atentos punto. a ti, ¿verdad? Así es. jugador. Sí. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. 11:47. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Te esperamos este domingo. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota $269 o contado, $19,990. Sportage, cuota $299 o contado, $24,990. Financiación propia del Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py. 11:48. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, casi RI 2 de Mayo. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. En una bien en la información, en la otra no tuvimos un error. En una bien, 50% del pase compró Huracán, pero es 1.100.000. A nosotros el niño mensaje que recibimos de Lecha era 1.100.000 Pero allí por el bien 50. por Luqueño, porque consiguió por un 50 un mayor monto. Sí, señor. 1.1 por el 50%, al contado, de una y con una caución real. Hemos cuidado todos los detalles. ¿Y cuándo tiene que cobrar? ¿Cuál es la fecha? Menos de un mes. En menos de un mes En tiene menos que... de un mes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Huracán no cumple en menos de un mes? Y bueno, y esperemos que cumplan, ¿verdad? Nosotros hemos puesto muchas garantías en el contrato, así que yo confío en la gente de Huracán. Aparte vendieron 3 jugadores, están con recursos y estoy confiado en que Huracán no solamente va a cumplir con Luqueño, sino también va a ser un buen aliado para que Marcelo Pérez siga creciendo futbolísticamente. Sí, hemos cuidado todos los detalles.
sí estamos confiados en que Huracán, que en este momento ya comparte con nosotros porcentajes por Marcelo Pérez, va a cumplir con el Deportivo Luqueño. Esto decía... Sí, Daniel Rodríguez, el Daniel presidente Rodríguez. luqueño, con absoluta seguridad de que se va a cobrar. Eso manifestaba ayer. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Saca tu préstamo vehicular con mínimos requisitos, tasas desde 10,5% hasta 60 meses de plazo. Visión más digitales, más A las humanos. 12 habla nuevo técnico guaraní. Pablo de Muner. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo, cambia todo. 11:50. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Bueno, y luqueño último, ¿eh? Sí, quedó en el último lugar y cada vez más comprometido con el tema del promedio, porque en realidad, si bien es cierto, hoy todavía no entra, pero al dividir distinto a medida que vaya acumulando derrotas seguidas, se puede ir metiendo cada Y vez si más. hoy llega a ganar resistencia, le mete presión también. Y sí, totalmente, si llega a ganar Pero resistencia... el niño se da tiene esa razón situación. con el público luqueño. Y ahora le toca Libertad. Vos tenés razón con el público luqueño. Niño, la cantidad de gente ayer. Sí, mucha gente. Y no anda bien el equipo. Y la familia, ¿sabes lo que tiene el luqueño? Pero es muy fanático, muy Esa fanático. familia, vos tuviste visto la vaca, Sí, toda sí, la sí. familia, papá, Sí, mamá, muy todo, fiel, muy criatura, ¿eh? Muy fiel. Muy fiel la gente. acompaña. Pero así es fanática, Sí, ¿eh? sí. Y esta misma gente iba a Encarnación. A todos lados. Pedro Juan, En y intermedia acompañaba. llenaba todos los estadios. Sí, Sí, ¿Y por qué empieza ese amor al luqueño? Y es más una consulta para ellos, ¿verdad? Pero son muy fanáticos la verdad. Y es lo que hablábamos recién, Arturo. O sea, el niño engendra lo que deja el padre Sí, y los abuelos. así mismo, sí mismo. Y en Luque pasa Y eso. continúa, sí. Claro. Entendiendo nomás el sentir del hincha luqueño en este momento, cuando se armaba el plantel, ellos se preparaban para otra cosa. Claro, o sea, el luqueño inmediatamente. Sin dedicatoria, estaba- amor. No, sin pero dedicatoria incluso de en ni la clausura- caniza. No, eso ya Sin pasó. dedicatoria de ni caniza. Pero en el clausura incluso No, a mucho vos te más. hablo, no le des a Denny Cadiza, no vayas a sacar pecho, ¿eh? Ojalá se puede termine ocurrir. salvando, que no se complique otra vez con el tema del descenso. Pero digo, en esta clausura mucho más porque apuntaron a figuras de mayor experiencia y daba la sensación que el luqueño iba a pelear mitad de tabla para arriba, para entrar a Copa, y hoy vemos otro panorama, por eso se entiende la decepción. Ayer mucha gente de vuelta, frustrada, no acumula buenos resultados y Porque ya es preocupante desde el tiene altura. muy buen plantel. Sí, Luque. sí. Muy buenos jugadores. Y tiene. ahora le toca Libertad nuevamente, porque Libertad en principio, Libertad en su cancha, el candidato que es Libertad. Pero el fútbol y habría que ver cómo... Una está tras el- otra, porque Cerro, Olimpia, Y ahora Libertad. Sí. Ah, ¿Con quién va Libertad? Con Luqueño. Con Luqueño. Al luqueño le conviene estadio más cerrado. Sí. Sí, aparte el último antecedente de Libertad Porque, jugando en Arturo, su cancha no le fue bueno. conviene ante más Trinidad. cerrado por los centrales. Rodi Ferreira, ¿cómo anda? Y ayer salió de vuelta Tenemos con un que problema saber. muscular. Sí. Sí. El segundo partido, porque ante Cerro Últimamente también había salido. venía haciendo figura, venía rindiendo bien. Es que él tiene un inconveniente. En Guaraní también se lesionaba mucho en esa zona, Luqueño lo mismo. Segundo partido seguido hay que que- salió. Problema muscular. Sí. Hay que ver Posterior. qué pasó con Rodi, si podemos hablar con Rodi Ferreira. Muy buen zaguero. Sí. Ayer empezó muy bien el partido, primer tiempo, y en el Perdón, segundo muy bien tiempo lateral, perdón. se desinfló. Porque Duarte y Ferreira atacaban mucho, ¿Crees que creaban diga más? problemas. Yo si Barro Cheloto pienso en él. Por la proyección que tiene. Sí. Pero no digo, en mi punto de vista nomás. Si vos tenés un lateral derecho extraordinario sin reemplazo, yo me callo. A mí me gusta mucho el chico de Lanús, que no sé por qué no lo cito. ¿Cómo es? Juan Cáceres. Cáceres. Pues Sí. Jugó medio tiempo nomás. Sí. Para mí me gusta mucho más. Y tiene proyección y todo. Y Alan no tiene. El que últimamente ¿Quién? venía bien y... Alan, Perdón, Alan, este es Sí, Rodi pero, Ferreira. ¿sabes lo que pasa, Arturo? Tiene esos antecedentes de las lesiones musculares. lesiona Es el tema. todo el Es tiempo. tema. Pero acá vuela hoy Rodi Ferreira, en el buen sentido de la palabra. No, es buen jugador, claro que sí. Pero el tema, esos antecedentes de lesiones musculares preocupa porque... ¿Qué pasa? Los citás, se te lesiona a los 10 minutos, los 15 minutos, o juega bien el partido y después se te lesiona para el viaje a Venezuela. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya podés planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Caja Mutual. 11:53. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos En última cuidarte. hora y se le rinde el homenaje a la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Atenas. Incluso llegamos a hablar con Carlito Jarazay. 19 años que hoy festeja
los muchachos una gran hazaña que hicieron al conseguir la medalla de plata para el fútbol paraguayo, para el deporte paraguayo. La única que tenemos, estamos muy contentos. Yo les agradezco permanentemente a estos chicos que hicieron el gran esfuerzo para la gran hazaña imborrable que hicieron para darnos la satisfacción al pueblo paraguayo, a todos, con una medalla, y ya les envié el mensaje a todos los muchachos en el grupo. Mi agradecimiento permanente por el apoyo constante que me brindaron todos ellos, a los directivos, jugadores, cuerpos técnicos, cuerpo médico, los preolímpicos y los olímpicos, a todos, la afición que nos apoyó permanentemente. Entonces, hoy estamos festejando un lindo día que inolvidable prácticamente. A todos ustedes, periodistas, que nos apoyó constantemente. Yo pienso que esta medalla es de todo Paraguay. ¿Qué tanto tenía el grupo? Contanos, Carlos, vos que eras del técnico Carlos Jarazagui. No, el grupo estaba muy metido, muy enchufado desde que llegamos. Al salir de acá, con lo de la catástrofe de Guabolaño, porque al partir estábamos mirando de arriba la humareda y nos comprometimos darle una leve alegría, no sé, una pequeña sonrisa al Paraguay con la obtención de un buen resultado, de una medalla, y se fueron comprometidos todos. Desde esa vez yo le vi al grupo muy metido, muy compenetrado, con mucha solidaridad. Siempre estuvimos jugando como amigos, como siempre sostengo yo. Es mucho más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Y ellos siempre jugaron así, tal es así que en 6 partidos hicimos 12 goles. En fin, era un equipo con un promedio de 2 goles por partido, un equipo que siempre atacó, que siempre propuso. Lastimosamente, o sea, esas cosas del fútbol, que nos tocó jugar cada 2 días, cada 3 días, con una temperatura de 38 grados, y llegamos a la final bastante chaqueteado, pero sí estábamos enteritos. Ya la medalla de plata estaba asegurada, estaba en como le dije a ellos, la plata está ya tenemos en la bolsa, vamos a colgar la de oro en el pecho, y así vamos a regresar. Y sí, hicimos todo lo posible. Argentina era un equipazo, hay que reconocer. Había como 5 o 6 jugadores de la selección mayor en ese equipo, y era una selección que llegó a la final con 0 goles en contra. Es un 0 goles en contra, que fue un torneo muy redondo de Argentina también. Hay que reconocer que fue un lindo equipo, un gran equipo también Argentina. Claro, en esa oportunidad se pueden llevar 3 de sub-23, ¿verdad? 3, sí, fue Gamarra, Carlos, Enciso, Julio y José. Fueron los refuerzos que llevamos, los grandes, los experimentados. Sí. Ellos nos ayudaron mucho nos ayudaron, porque siempre estaban charlando con los jóvenes y orientando. Por eso fue una camada muy interesante que salió de ese grupo. Fue una camada en casi todos fueron transferidos. Desde Diego Barreto hasta Julio González, hasta el fondo, todos fueron transferidos. Diego Barreto, Mansur, Aureliano, Emilio Martínez, De Vaca, en fin, Figueredo, Edgar Barreto, Paulito, Freddy, todos, Julio González, casi todos fueron transferidos. Imagínate, una selección que teníamos ahí en puerta. Si era bien aprovechado, yo creo que teníamos ya nuevamente otro grupo histórico también acá. Y bueno, por eso estamos recordando esto, dejando una enseñanza de lucha, de amor y de pertenencia con la albirroja, que fue, me supongo, por lo que está diciendo vos, más que suponer, es el compromiso asumido por vos como técnico y los muchachos con la selección paraguaya, Carlos. Yo creo que fue un grupo muy noble, muy entregado y muy comprometido, porque cuando el paraguayo se compromete, yo creo que siempre corre el riesgo de llegar al objetivo, y nosotros nos comprometimos, ellos se comprometieron bastante entre ellos mismos, y llegamos al objetivo. Lastimosamente no pudimos llegar a redondear todo el trabajo como una medalla de oro, pero le tuvimos enfrente a un gran equipo, hay que reconocer, le tuvimos enfrente a un gran equipo que hizo también lo suyo, y perdimos por la mínima. Medalla de plata, Atenas 2004. Muchísimas gracias, Carlos. El recuerdo, el cariño, el respeto a vos, persona y técnico, y a todos los muchachos que hicieron, que fue todo un impacto para nuestro país haber alcanzado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024. Paraguay había perdido ese entonces con Argentina 1-0, el gol de Tevez. Y vos lo estás diciendo, Argentina también con una buena cantidad de estrellas.
Así es, sí, así es. Una excelente selección dirigido por Bielsa, que era el técnico de la selección mayor cuando eso también, y en fin, era un equipo muy respetado y nos respetaba también bastante, porque yo pensaba en hacer una línea de 3, José Cardoso no pudo estar en esa final y me resigné con 2 puntas que fueron Freddy y Julio, y Pablito también, ahí estaban, pero yo quería jugar con 3 puntas porque ellos hacían línea de 3 y él sabía perfectamente que yo le iba a hacer eso. Con Bielsa hablábamos siempre previo al partido, estuvimos siempre charlando y él tenía una desconfianza de que yo le iba a jugar con línea de 3, con 3 delanteros a la línea de 3 que ellos formaban. Entonces no se pudo hacer porque José no pudo estar en esa final y tuvimos que resignar un poquito. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la fiesta. 2004. En el 2004. Yo dije 2024, perdón, 2004. Plata. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lo mejor para tu auto, camioneta o camión, duración Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por 1 año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote tu gran vino para viajar con Santa Elena. Pésima noticia para el Palmeiras, Dudú. Sufrió la rotura del ligamento de la rodilla y no volverá a jugar en el 2023. Sensible baja pensando en la Copa Libertadores. Abel Ferreira pierde a uno de sus titulares para lo que queda de la temporada. ¿Cómo está, José? Buenas tardes. José. Aló, sí, buenas, ¿cómo van? ¿Cómo andan las cosas, José? Todo muy bien, descansando ya el día de hoy, el viaje de ayer que fue a Mallorquín. Bueno, José Moya, la victoria de ayer, contanos. Bien, yo creo que era una victoria importante para nosotros, para volver otra vez a llenarnos de confianza, para empezar a sumar otra vez y bueno, seguir por esta misma línea, esperamos seguir por la línea de la victoria. Lo fundamental en este caso, José, se rescata el triunfo, por allí hay todavía cosas para ir mejorando, ajustando, pero lo importante era salir de esa racha negativa. Sí, necesitábamos ganar, sabíamos que era importante sumar de a 3, lógicamente no como el fútbol ni el funcionamiento que queremos, pero bueno, era ajustar detalles, necesitamos sacar el 0 y fue algo fundamental para nosotros, para seguir creciendo y llenarnos de confianza y bueno, esperar al nuevo cuerpo técnico que ponernos a disposición de las ideas que trae y cogerlas rápido para poderlas plasmar en el campo. José, con la dificultad que sabían que iba a traer el partido, lo ideal era empezar así como iniciaron, con el gol rápido. Después tuvieron que sufrir el tema del penal, otras situaciones, pero sacaron adelante el encuentro. Sí, era fundamental marcar, sabíamos que llenaron de confianza al marcar y bueno, apretar dientes después porque estábamos por ahí entrando en duda en partidos anteriores donde le damos esa ventaja al rival que nos marcaran y bueno, después nos dificultaba concentrarnos para estar atentos, pero este partido bueno, lo logramos a pesar de que el equipo también tuvo situaciones de gol, pero bueno, Popi está pase penal que nos llena de confianza y yo creo que después de ahí también nos hicimos fuertes en la parte defensiva. José, ¿sabes si lo de Santander es de gravedad o no? ¿O por precaución pidió cambio en esos últimos 5 minutos del primer tiempo? Sí, Santa dice que siente una molestia en el posterior y bueno, prefirió salirse a arriesgar por ahí una lesión peor, pero bueno, esperar que se recupere rápido. Es un jugador importante para nosotros y necesitamos hoy en día de todos los jugadores que estén ahí en campo. Ya Néstor está pronto, Raúl también ya está pronto para estar y bueno, es fundamental tenerlos a ellos también en cancha. Pablo de Munner, técnico argentino, es el nuevo técnico guaraní. ¿Ya hablaron con él? No, hasta ahora no hemos tenido conversación con el nuevo técnico, esperando que el club lo ponga a disposición y bueno, que nos digan el entrenamiento mañana a qué horas y ya
reunirnos con el nuevo entrenador. Y bueno, muchísimas gracias, José, por este tiempo. Saludos a la familia. Gracias, José. Vale, gracias, saludos. Gracias. Adiós, José Moya, el defensor de Guaraní, hablando del partido. Le preguntaba al niño sobre Federico Santander y enseguida la presentación gentileza artículo por Pablo de Mora. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio, postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Bueno, y el arbitraje no se pronunció todavía. No, seguro van a esperar el partido hoy y mañana saldrá el informe. Martes por la tarde. Se cierra hoy la fecha recién. ¿Y vos sí que va a emitir? Y yo tengo mis dudas. ¿Vos? Difícil. ¿Vos? Coincido con Víctor, tengo mis dudas. Yo creo que van a terminar viendo una pierna levantada arriba, abajo, algo así. Lo que me sigue preocupando es que cada comienzo de semana siempre hablamos lo mismo. De medio de hablar de los partidos, tenemos que hablar del arbitraje. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Ahí está hablando del nivel del arbitraje nuestro. Y encima, Arturo, que ahora van a comenzar a dirigir internacionalmente a este nivel. No, perdón. Copa Libertadores y Sudamericana no. Estas son designaciones FIFA. Hay paz ahora. ¿Eh? Sí. Ah, perdón, retiro. Ahora en privado le contamos. ¿Por qué no me cree, Arturo? ¿Qué no me cree. Porque las clasificatorias son de FIFA, no de Conmebol. ¿Qué sucedió para que llegue la paz? Ah, la paz. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 12.5. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Prepárate para la Mega Running de Punto Pharma este 24 de septiembre en la Costanera de Asunción. Inscribite en cualquiera de los 542 puntos. Inscripción 50.000 guaraníes hasta el 5 de septiembre. Mega Running de Punto Pharma. Y no es que Muner iba hasta el mediodía. Y a las 12 se anunció, hora paraguaya, 12:06. Pero el señor es argentino. Sí, pero la hora se maneja de hora paraguaya. Bueno, listo. En Tupí vuelve la fiesta más grande del país. Liquidamos todo en su tercera edición aniversario 1, 2 y 3 de septiembre. Los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebooks y mucho más. Boyani, músicos del Chaco, viernes y sábado de 7 a 20 horas. Domingo de 9 a 17 horas. La gente sabe. De Muner debutará el domingo ante Resistencia. Será el partido en Dos Bocas. A partir de las 16:30 la primera prueba para el nuevo técnico argentino. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El tema de que va a jugar Resistencia, Tacuarí, fue el viernes, que nosotros ya sabíamos y conocíamos la información. El viernes ya se había dicho que el partido se jugaba en el Defensores y no en Encarnación. Incluso hasta nuestro Twitter dijimos al aire, mucha gente nos llama de Encarnación y dijimos no. Síganos en el Twitter que el viernes ya dijimos que el partido se juega en el Defensor. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 12.7. Blue Lab de Supermercados que llegó para hacernos la vida más fácil. Hacer tu compra desde cualquier lugar y a cualquier hora. Productos frescos y de calidad. Descarga la app desde App Store y Google Play. Blue Bell Super, ¿qué más te conviene? Se espera por Pablo de Muner. Si sos profesional de la salud, podés ser parte de Gómez y para asociarte solo por 92.000 guaraníes. Para más información, contacta al WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Una victoria importante, necesitábamos, imaginábamos, sabíamos que el rival también se iba a jugar con todo, porque también así como nosotros necesitaban de la victoria, por muchos momentos del partido se dio de esa manera, muy vibrante. El primer tiempo ellos con chances, nosotros también, y el segundo fue más abierto, más directo, más de ida y vuelta, y conseguimos ganar, que así como decir que es lo que necesitábamos, descontar puntos en el acumulativo y descontar puntos también de los que están arriba. Todavía estamos muy lejos, pero era clave poder ganar hoy, y es así, ya estamos prácticamente completos. Claro que todavía a varios les falta tiempo de juego, minutos para poder ponerse totalmente a punto o recuperar el nivel de antes, pero es muy importante que estemos todos a disposición. Sí, bueno, gracias a Dios pudimos llegar a la victoria, que era lo que estábamos buscando hace algunos partidos. Habíamos remontado en Guaraní, después bueno, nos tocó
de vuelta a no ganar, pero bueno, acá estamos, ganamos, gracias a Dios, pudimos salir de ahí, así que ahora más vamos a seguir para adelante. Bueno, tuvieron una gran mejoría en la etapa complementaria, Facu. Sí, yo creo que la mayoría del partido tuvimos la chance, en el primer tiempo tuvimos una ocasión y no pudimos convertir, pero bueno, no nos desesperamos, llegó el gol y pudimos ganar. En lo personal, mucho desgaste, recorrido en la marca, es lo que pide un poco el profe Arce. Sí, obviamente que hay desgaste porque uno juega, pero bueno, agradecido que puedo jugar, que eso es lo que cualquier jugador quisiera, así que muy contento por eso. Se llega de la mejor manera para esa gran final del jueves. Sí, la verdad que era bueno sacar una victoria para el jueves, así que bueno, llega otra final, vamos a ir partido tras partido y todos van a ser final a partir de ahora. El público ya le hizo sentir que el jueves es el partido. ¿Qué ustedes le piden a la hinchada que va a estar presente? No, la hinchada siempre nos apoya, siempre alienta, siempre un club más y yo creo que como siempre van a estar, así que como te digo, vuelvo a repetir, es una final y vamos a tratar de sacarla adelante. Chiqui Arce Zavala. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya te llevan las mejores promos. Almorzá por 19.500 guaraníes. En restaurantes seleccionados, pedidos ya eso que querés al precio que querés. ¿Sabés lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Y no pasa nada con Pablo de Müller. Y hasta ahora no. 10 minutos. Y José Moya dijo que... Ya dijo ahora Paraguay, ya dijeron que él no está concentrado. Ya se dijo ahora Paraguay, ya yo le dije a Germán, el técnico argentino. Cierto. Porque es simpático eso. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres, Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre, Martel, cultura de calidad. 12-10. Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja y decir adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma, 35% descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974-20-2025. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Aprovecha esta bomba Bristol, compra ya mismo tu televisor. Si gana Olimpia cuartos, 30%, si gana semi, 50%, y si sale campeón de la Libertadores, tu TV te sale gratis. Promo válida hasta el 30 de agosto. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa. Claro, del choriqueso Shorty, el auténtico, el original, con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Ayer hablábamos de la importancia en lo numérico del partido Olimpia Luqueño y fíjense cómo se comprimió la tabla. Tercer puesto del acumulativo, que hoy es el que lleva Copa Libertadores. Sí. Trinidense quedó frenado en 46. Al ganar Ameliano, al ganar Guaraní, 43. Al ganar Olimpia llegó a 40, Nacional quedó en 41, depende de lo que haga hoy. Pero en 6 puntos de diferencia hay 5 equipos peleando hoy por la tercera plaza de Copa Libertadores. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off, descuentos del 30, 50 y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NG Off, con el pacto de confianza NGO. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Y Dictorio no está. Está reunido. ¿Con quién reunido? Está reunido. Sí. Dijo Duen Dictorio a la emisora colega Radio 1. Presidente de Libertad, que esta gente trate de ser lo más ecuánime y profesional posible. Esto baja el nivel de nuestro campeonato. La nota pidiendo que no arbitre fulano no sirve. ¿Para qué van a presentar una nota, editores, si no sirve de nada? Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. 12-13. En Shell, 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super B-Power, Evolux o cualquier combustible. En todas las estaciones Shell, para en Shell y llena el tanque de la mejor calidad y al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. No hablar técnico guaraní, veo. Y todavía no, 13 minutos. ¿Y a vos te parece correcto, veo? Ya dijiste, ahora Paraguay ya 20.000 veces. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Sí. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. El Inter Miami ya pone en las redes sociales la convocatoria de Diego Gómez. Están las redes sociales y habla de su primer gol en Miami.
encuentro con uno de los goleadores por parte del Inter Miami, Diego. Debut en la Liga, en la MLS y con gol. Nárrame un poquito lo que viste para marcar ese primer gol para el Inter. No, la verdad que estoy muy contento por eso. Nada más por la victoria y nada más por el gol también que se me dio hoy. Y estoy muy contento por esto y por lo que estoy pasando ahora y por el debut en la Liga. Diego, ¿cuál fue la responsabilidad que te pidió Tata Martino desde el inicio de confiar en ti en la titularidad con tantas variantes que tuvo el equipo el día de hoy? Sí, claro, la verdad que estoy muy contento por eso, por la confianza que me da el profe y por los compañeros mismos también. Y gracias a eso estoy aprovechando nomás. Diego, ¿qué has aprendido durante este mes que ha sido una montaña rusa de emociones al lado de jugadores tan importantes de la talla como Lionel Messi, como Sergio Busquets y Jordi Alba y también todo lo que pueda aportar el Tata Martino? No, la verdad que estoy aprendiendo mucho de ellos, me están hablando siempre de ellos también y voy a seguir también para poder seguir aprendiendo lo que hicieron ellos y estoy muy contento por eso. Esta victoria le quiero dedicar a toda mi familia que seguro me está viendo ahí. ¿Esto a mi familia le dedica? Sí, a la familia que está viendo el partido, decía. Diego Gómez. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Por qué no le pregunta al jefe de prensa si va a haber conferencia o no, Rodrigo? Llamarle ni escribirle. Parece un anuncio de... Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. 12:15. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Entonces, Cerro Tacuarí Cerro, Tacuarí local, el Estadio Defensores del Checo. Ayer la gente luqueña. Mucho movimiento. Al final se reportaron, aquí tengo el dato exacto, la asistencia, 6.727 personas presentes, recaudación 126.780.000 guaraníes, 4.845 pagantes y 6.727 asistentes ayer al Defensores del Chaco. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Vamos a poner a Garnero. La mesa considera que no fue penal. 1,5. Y sí, una no fue clara, la de Tacuara, y la otra error, arbitraje y VAR. Sí. A mí sí. Y por eso dijo Garnero en la conferencia, ¿cómo que dijo? Fuera de... factores externos. Factores externos. Entre otras cosas está el técnico de Libertad. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. ¿Qué es lo? Ah, muy bien. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 12:17. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, Copetrol. Y la asistencia en la olla ganaron Dani Maciel y vos. Sí. Dani Maciel te apoyó. 13.000 personas al final. Nosotros pensamos menos, yo por lo menos así, superaron 13.000 personas. Muchísima gente. Últimamente, en los últimos minutos antes de que empiece el partido, incluso iniciado, sigue entrando la gente y eso levanta la referencia. Mucha gente. El promedio, de hecho, suele ser 10.000 últimamente. Por supuesto que si le preguntaba a Dani Maciel si fue penal, claro te voy a decir. Él dice que los dos fueron penales. Claro. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibís un cupón. Sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está la silla. Ahí viene Pablo, ese es Pablo, el de negro. El Pablo, ahí está el presidente de Guaraní. Vamos a ir a la conferencia de prensa del nuevo técnico de Guaraní. Gentileza, Antigua por, muchísimas gracias. Gentileza, Antigua por, está el señor Santiago Sosa, ahí sentado, está Emilio Daer, el nuevo técnico de Guaraní, que un tiempo atrás jugaron en Sol de América. Cuando quiera arrancamos Gentileza, Antigua por, repito, reconocimiento Antigua por, muchísimas gracias Antigua por, Daer. Iniciamos la presentación del entrenador de la institución, Pablo de Munner, con las palabras del presidente Emilio Daer.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria importante ciertamente para el club. Siempre es importante el inicio de un proyecto. Es un proyecto que verdaderamente quiere ser y lo va a ser exitoso, de final exitoso. Queremos nosotros trazarnos, digamos que, varios objetivos en diferentes tiempos. Un objetivo inmediato que quiere priorizar el plantel principal y los resultados. Fundamentalmente tener el mejor final de campeonato clausura, tener una buena clasificación a copas y por supuesto mantener el plantel de la mejor performance posible. En segundo término, queremos también priorizar el buen relacionamiento del plantel principal con las divisiones formativas, de forma tal a poder tener también incorporaciones de valía desde nuestra propia cantera. Y en tercer término, no menos importante, tener un nexo directo, de forma tal a tener también compromisos del cuerpo técnico del plantel principal, justamente para las divisiones menores, con las cuales nosotros nos lucimos como Club Guaraní por mejores formadores del Paraguay. Así que voy a ceder un poco las palabras al profesor Pablo de Múnir, que está a disposición de ustedes. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Emilio y a Santi por la confianza. Y bueno, como dijo el presidente, ¿no? Creo que tenemos varios objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Estoy muy contento de poder estar acá. Creo que las ambiciones del club coinciden con las ambiciones que tengo yo como entrenador y mi cuerpo técnico, y esperemos poder conseguir todos los logros que nos hemos planteado. Iniciamos ronda de preguntas con el director técnico, Freddy Grala, Operativo Sports. Buen día, profe. Antes que nada, bienvenido al país. Contanos un poquito respecto a tu expectativa como entrenador de Guaraní, del fútbol paraguayo, quiénes integran tu cuerpo técnico y cuándo empiezan a trabajar y cuál es el modo de trabajo que tiene usted al frente de un plantel. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el cuerpo técnico va a estar integrado por Juan Manuel Saja, que va a ser el preparador físico, dos ayudantes que son Jorge Rigolsi y Nicolás Gianni, y después seguramente esté también gente del club, sea parte del staff. Bien, y seguramente en el correr del día vamos a definir el horario de mañana, pero seguramente lo hagamos por la tarde, ¿no? Los jugadores han llegado 3 o 4 de la mañana y me parece que han terminado algunos jugadores cargados con algunas molestias, y entonces el descanso después de una victoria importante creo que hay que tomarlo en cuenta, y seguramente a las 3 de la tarde o 15:30 entrenaremos. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo, Deporte Total Mega TV, también estamos en vivo y en directo. Profe, seguro que cuando ocurrió el primer contacto ya se puso usted a analizar, a investigar un poquito todo este plantel que tiene Guaraní. Tiene nombres realmente muy importantes dentro de lo que es el fútbol paraguayo, dentro de lo que es realmente el plantel aurinegro actual. ¿Usted cuenta con ese material que va a hacer que su juego brille? Porque sabemos también que usted es un técnico que le gusta jugar mucho al fútbol, le gusta mucho la tenencia, el toque, ser profundo. ¿Tiene material suficiente ya en este plantel actual de Guaraní para lograr un poquito futbolísticamente su cometido, profe? Bueno, yo creo que el plantel tiene un margen de mejora muy amplio.
lo puede hacer mucho mejor de lo que lo ha hecho estos partidos. Creo que tenemos el mix suficiente como para poder implementar mi modelo de juego. El tema es el tiempo, ¿no? Un poco lo que explicó el Presi. Acá también hace falta resultados y eso a veces requiere cierta flexibilidad, ¿no? Obviamente que a mí me encanta un poco lo que vos mencionabas, el equipo que sea protagonista con la pelota, que sea un equipo que construya desde abajo. Creo que tenemos los jugadores para poder hacerlo, pero bueno, también eso lleva tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo de qué manera vamos a administrar un poco todo eso, ¿no? Esa identidad de construirla a partir de mañana y también sin perder la ambición que te pide un club como Guaraní, ¿no? Que acá obviamente que los resultados son los que mandan y nosotros tenemos un partido muy importante el próximo fin de semana en condición de local, que hace varios partidos que no se nos está dando y bueno, trataremos de que el equipo ya muestre un poco lo que mostró ayer, que ayer la verdad que me gustó, y enseguida ya con una victoria ponernos en los primeros puestos. Profesor, por aquí Daniel Serna para Universo 970, también estamos en vivo. Dice usted que su idea de fútbol va a tratar de plasmar en este equipo de Guaraní. Ahora, sabiendo el tema de los resultados que apremia en este Guaraní, bueno, ¿cuánto tiempo piensa usted que le podría durar para que se dé ese estilo de juego que usted pretende para este Guaraní? Yo creo que los equipos están siempre en construcción, ¿no? Desde el primer día de mañana hasta el último día que esté en este club. Me parece, para mí no hay que ponernos un techo. Entiendo tu pregunta y eso no va a ser de manera inmediata. No va a ser de manera inmediata. Si te digo que va a ser de manera inmediata, te miento. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque por ahí la característica de los jugadores, el 11, el sistema, la idea, la metodología de entrenamiento, hay un montón de cosas que por ahí el jugador siente el cambio y bueno, y tenemos que ver cómo se relaciona con ese cambio. Yo creo que las ganas del plantel está. Acá son muy importantes también el tema de los referentes. Para mí es importantísimo también construir con ellos, con la gente de experiencia. Jueguen o no jueguen, me parece que eso es importantísimo y bueno, iremos viendo, ¿no? Ponerme un plazo en cuanto a eso me parece que es limitarme y trataremos de que en lo inmediato se muestre o se note un poco todo esto que estoy mencionando. Buen día, señor, para ABC Cardinal, ABC TV. Se ve que estudió rápidamente lo que es el fútbol paraguayo, más teniendo en cuenta que hoy las informaciones se tienen todo a mano. Ahora, usted tiene conocimiento que en el actual torneo de esta liga, obligatoriamente hay que poner a un sub-18. ¿Y cómo usted ve esa situación? Y en otros equipos, fue amigo de promocionar a jóvenes, porque Guaraní, por excelencia, ha sacado mucha gente joven últimamente. Bueno, vengo del fútbol chileno, que el tema de la regla también está para cumplir. Nosotros en Chile teníamos dos jugadores que cumplían la regla, que eran Belmar y Moreira, y prácticamente jugaron todos los partidos. Entonces no creo que sea un problema para nosotros. Después vengo de proceso donde, y creo que uno de los motivos de la contratación también tiene que ver con eso. Trabajé 2 años en Defensa y Justicia justo cuando Defensa, o antes que Defensa gane la Copa Sudamericana, y muchos chicos fueron parte de ese plantel que tuvo ese logro internacional. Entonces estoy acostumbrado y me encanta trabajar con juveniles. En la medida que ellos muestren profesionalismo, ganas de crecer, ganas de mejorar, ambición, que estén a la altura de lo que pide el club, van a tener un lugar. Entonces no creo que sea algo que juegue en contra, al contrario, me parece que es algo para potenciar. Guaraní tiene una de las mejores formativas o la mejor formativa del fútbol paraguayo y tenemos que tratar de sacarle jugo y darle lugar a los juveniles. Profe, buen día, Agustín Benítez de Radio 1, para Unicanal estamos en vivo. Al recibir la propuesta de Guaraní, ¿qué se te dedujo para tomar esta decisión, profe? Lo primero, la ambición que tiene como club. Después, hablando en detalles, un poco lo que hablaba el presidente y también con Santiago, el proyecto que tienen como institución, los objetivos que tienen en cuanto al fútbol formativo y también, bueno, esto que mencionaba, ¿no? Tratar de
en el corto plazo tratar de meternos en puesto de Copa, sobre todo Copa Libertadores, tratar de todavía tenemos chance estamos a 7 puntos de la cima, o sea, apuntar al sol, a lo más alto que podamos, y bueno, y el año que viene veremos qué objetivos nos ponemos, pero siempre con objetivos grandes, ¿no? Pablo, mencionaste el año que viene. Primera pregunta, quiero saber por cuánto tiempo es el vínculo en principio. Conoce a Raúl Cáceres, que está en el plantel, fue su compañero de juego. Mencionaste de Defensa y Justicia y antes O'Higgins. Para que la gente de Guaraní sepa más del nuevo entrenador, ¿cuáles son los otros equipos donde trabajaste? Y si vio ayer el partido, ¿cómo vio al equipo? Si vio por monitor o fue a la cancha, porque eso también es importante para que la gente sepa un poquito. Bien, el contrato es hasta diciembre del 2024. Inicié en Independiente de Rivadavia, después tuve mi paso por All Boys, el All Boys que terminó ascendiendo a la B Nacional, después tuve 2 años en Defensa y Justicia, después estuve 1 año, 18 meses en San Martín de Tucumán, que peleamos los ascensos, hicimos grandes campañas para ascender a Primera División, O'Higgins y ahora acá Guaraní. Ayer no pude ir al estadio, la verdad que el cuerpo técnico hoy se terminó de sumar, y pensábamos que ir hasta allá, teníamos prácticamente 8 horas entre ir y volver, más lo que era el partido, lo podíamos aprovechar para poder ver las instalaciones, ir administrando bien el tiempo, que es poco, y entonces conocer el staff del club, la gente que maneja, y bueno, y lo vimos por televisión, obviamente lo juntamos y lo vimos por tele. La verdad que me gustó cómo lo hizo el equipo, sobre todo la entrega que tuvo, la actitud, la concentración, la atención, cosas que por ahí en partidos anteriores no había tenido la suerte de tener esa solidez. Para mí es muy importante que el equipo, más allá de que juegue bien y que genere situaciones, también es que defienda bien, y creo que ayer el equipo lo hizo de buena manera. Lo vi muy comprometido, es más, terminaron muchos jugadores con muchas molestias. Y eso Esta es la presentación del nuevo técnico guaraní. Pablo de Muner. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. 12.31. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Es bueno el chico Ángel González de Luqueño. Sí, ayer tuvo un partido interesante. Es bueno el chico Ángel González. Queremos saber, Gerardo, en qué lugar se enamoró de ti. Es en buen sentido la palabra, digo. Queremos saber más de él. Es bueno. ¿Sabe lo que tiene, Germán? Atrevido, en el buen sentido de la palabra. En el ojo. Es bien de potrero. Bien de potrero. Hay una pelota a la izquierda. No tiene problema. Que sabe marcarme. Yo puede estar Morel, puede estar Bro, te encara. Y después se le va a la izquierda la pelota. Ángel González de Luqueño. Grabamos porque te gusta, Vito. Lo que estoy hablando, Ángel González de Luqueño. Así dije de Diego Gómez. No me equivoqué. Ángel González de Luqueño. ¿Su tercer partido dice qué? Tercer partido en primera división. ¿Y cuánto partido duró? ¿Cuánto tiempo? 92 antes de ayer, y ayer salió más o menos a los 55. Ángel González. Es muy bueno el chico. ¿A Pitoni le viste a él? Es de la cantera del club y firmó su contrato profesional ahora en julio. Su contrato profesional. Queremos saber de él. Ángel González de Luqueño. 18 años. Niño, vos le viste más que nosotros. ¿Cuántos partidos le viste igual? Yo admito que no. ¿Cómo no? Vos no hiciste partido Luqueño todavía. Ante General Caballero vi que jugó en Mallorquín. Voy a ser sincero. No me rompió los ojos los partidos que le dio, no lo vi. Por eso no lo viste, está bien. Ayer no, pero yo no necesito la aprobación de ustedes. Víctor, déjame no tener mi opinión. Yo tampoco vi, pero ayer jugó muy bien. Yo coincido plenamente. Ayer hizo, para el chico, ayer va al desborde, tratarle eso de cerro, toda la experiencia, atrevido en el buen sentido. Y hay que agregarle que también llama la atención, porque no hay muchos en el ámbito hoy real del fútbol, esos clases de jugadores. Antes abundaban. Y aparte Julio se jugó en un partido caliente, porque en realidad poner un sub-18 en este contexto. Y estuvo a la altura. Sí, la verdad muy que bien, sí. Por eso lo aguantó hasta el segundo tiempo. Si es que no funcionaba, lo iba a quitar antes. Así mismo. Bueno. Este domingo 3.250 millones en premios, el nuevo Pozo Misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones, una Mitsubishi Triton, una Mazda CX-30 y 2.000 millones en ETC por Hay que hablar con Ángel González.
Es más, nos pueden dar más datos al 0971 10 80 10. Siempre está el vecino, Claro, el el amigo luqueño. del barrio, claro. Más datos de Ángel González, allí de Luque. 0971 10 80 10 a los oyentes. Y él era adentro de Luqueño, ¿verdad? Sí, de la casa, de la cantera del Deportivo Tengo Luqueño. entendido que jugó futsal. Futsal, Ayer ah. me decían eso al entonces ahí terminar, sale pero quería confirmar. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. 1234. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro. Producido por Granjeros Campo 9SA. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Ángel González, ¿quién es? Garnero. Cuando el resultado está apretado o el rival o cuestiones externas pueden colaborar para que el resultado cambie. Daniel, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Recién utilizaba el término factores externos. ¿A quién se refiere con eso? Y es inevitable preguntarle qué opina de las jugadas de los penales que le sancionaron. ¿Qué opinan ustedes? No escucho. No se la juegan, ¿eh? ¿Ustedes tampoco? Para mí la juegan. ¿Y el primero? Mamita. Primero, la pelota que si quiere sacarla mal le pega primero en la cadera. La última vez que vinimos a esta cancha también tuvimos algún inconveniente. Después los árbitros reconocieron. Igual le dieron 2 fechas al jugador que nos mal expulsado, reconocieron que expulsaron mal al jugador. Ahí le llevábamos 13 puntos, nos íbamos a 16. Era mucho. Y nos pasó. Lamentablemente nos volvió a pasar. Daniel, espero que después nos salgan a decir, ¿cómo está como esto? No, sí tienen razón. Ya está, sí, pero marche preso. Terminemos con estas cosas, muchachos, vamos a jugar, vamos, que juegue bien al fútbol, que gane el que juegue mejor, así mejoramos todo. El planteamiento que hizo Libertad esta noche me hizo recordar lo que hiciste allá en Fortaleza, aquel partido de visitante, donde te faltan en los últimos minutos la presencia de Matías Pinozo en el medio. Sabemos que él juega bastante bien en ese sector. Quizás la falencia del equipo fue en no cerrar el partido, porque estaban en ventaja, tuvieron oportunidades, no anotaron, y ya lo dijiste, factores externos que siempre influyen para un resultado final. Sí, lamentablemente no tuvimos esa efectividad. En ningún momento fuimos superados. Estábamos jugando en una cancha difícil, con un rival muy difícil, y no nos sentimos dominados, controlados. Sí, en un tramo del primer tiempo quizás tenía la posesión el rival, pero no nos inquietaba, y nosotros saliendo en velocidad tuvimos más situaciones claras que ellos. Una lástima, pero bueno, seguimos punteros. Pudo hablar con José Mene al final del partido, vimos que se acercó, le dijo algo, porque lo vimos muy nervioso. No, a él no le dije nada. Lo vimos muy nervioso, profe, a un jugador que se lo nota muy tranquilo, el caso de Roque Santa Cruz, que también estaba muy sacado con esas jugadas que finalmente terminó cobrando en contra de ustedes. Y bueno, date cuenta, lo sacó a Roque, imagínate a mí. No traté de sacar a los jugadores porque son de estos que después por cualquier cosa te sacan una tarjeta, y no quería que ningún futbolista nuestro en ese reclamo salga sancionado. Era nada más que por eso. Si tenía que decirle cosas a José, le hubiese dicho varias, pero me contuve. Estoy cambiando. ¿Por qué se contuvo? Para no decirle al árbitro algunas cosas. Está Ángel González. ¿Cómo te va, Ángel? Todo bien. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. Muy bien. ¿Qué edad tenés, Ángel? 18 cumplidos años. 18 años. ¿Hace cuánto que estás en Luqueño, Ángel? De los 14. ¿Quién te llevó a Luqueño o sos de Luque? Solo vine a probar acá. Ah, solo probaste. ¿Pero vos sos de Luque, Ángel? No, de Encarnación, pues ya. Ah, de Encarnación. Tenés muy buenas condiciones, Ángel, y te queremos preguntar, ¿de Encarnación tu familia vive allá? Sí, allá. ¿Y quién te trajo acá? Y yo vine a por mi cuenta. Primero estuve en Libertad y ahí pasé a Canduga.
Ah, viniste a Libertad, pero por tu cuenta se llaman ojeadores, te vieron en Encarnación y te fuiste a Libertad. Primero Libertad. Primero estuve en Libertad, en la formativa y después en la clausura pasé al Luqueño. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Libertad, Ángel? 6 meses más estuve ahí. ¿Cuánto? 6 meses. 6 meses. ¿Y quién te dijo Luqueño después? Y después de Libertad, el famoso ese paleo. Le palearon, le sacaron. ¿Te sacaron de Libertad? Sí, de Libertad. ¿Y por qué te sacaron? ¿Había muchos jugadores en tu puesto? ¿Qué te dijeron? Eso mismo, había más jugadores en mi pueblo. ¿Y quién, por ejemplo, estaba en Libertad en ese momento? Y Enzo González, ese era mi compañero. Por eso. Enzo, te acordé. Y ahora Enzo está jugando ahí. Y vos, contanos de vos. Hiciste muy buen partido ayer, Ángel, en Luqueño, ¿eh? ¿Cómo? Hiciste muy buen partido ayer, digo. Muchas gracias. De verdad, animate la así como sos jugador atrevido en el buen sentido de la palabra, encará. Fuerza, Ángel, ¿eh? Dale, voy a tratar. Un segundo. Ángel, ¿en qué equipo jugaste en Encarnación? En 22 de septiembre. 22 de septiembre. ¿Y llegaste a la Liga Encarnacena, en la selección o no? No, no llegué a jugar ahí porque ya venía por acá. Pero ¿hace cuánto? O sea, ¿cuándo probaste en Luqueño? ¿En qué año fue? ¿Cuándo estuviste en Luqueño? En 2019. 2019. 6 meses y después ya Luqueño. ¿Viniste solito o tenés un representante? Solo vine a probar acá. ¿Y dónde va? ¿Estás solo ahora? ¿Vivís solo acá en Luque? Y acá vivo con otro compañero más. Y bueno, Ángel, está con los compañeros. Este programa se llama Fútbol a lo Grande, somos Radio Monumental. A título personal te digo, jugás muy bien al fútbol, en el buen sentido de la palabra, Ángel, tomalo bien, sos encarador, arremetedor, tenés muy buenas condiciones técnicas y sos muy rápido, Ángel, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Con los pies sobre la cabeza, porque tenés condiciones futbolísticas, pero el fútbol hoy es global, total. El entrenamiento invisible. Le estoy dando un mensaje, no un consejo, un mensaje. Ya te escribieron tus vecinos, tus ex compañeros de colegio allí en Encarnación, porque te vieron jugar ante Olimpia, Ángel, ¿o qué tal? Sí, siempre estoy en contacto ya con mi generación. Siempre están en contacto. ¿Y qué te dicen? Sí. Y me desean lo mejor siempre. Bueno. Contra el Caballero de mi debut ya. En tu debut ante General Caballero ya te escribieron. Bueno, Ángel, lo mejor para vos. Tenés excelente futuro, Ángel. Lo mejor para vos. Gracias, muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Ángel González de Luqueño. Señor David Garzón, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo. Un gusto. Igualmente, David Garzón, presidente de Huracán. Se lo llevan al del goleador artillero del fútbol paraguayo de Luqueño, Marcelo Pérez. Te voy a tuitear, si me permitís, David. ¿Puedo? Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Bueno, y soy mayor. David Garzón, ¿por qué tanta la apuesta en Marcelo Pérez? Hay otros clubes que lo quieren, incluso de afuera. Compraron el 50% del pase, Luqueño primero no, después la garantía económica de la transferencia. Contanos, David, esto de Marcelo Pérez a Huracán de Argentina. Bueno, la verdad que cuando iniciamos el mercado de pases fue un pedido del técnico que le gustaba mucho el jugador, nos dio sus argumentos, las características del jugador y que le parecía que era un jugador que acá podía funcionar muy bien. El grupo de scouting nuestro que está trabajando también lo tenía analizado y visto al jugador y bueno, por eso que Huracán se comunicó con el presidente de Luqueño para poder hacer un esfuerzo económico, como bueno, hoy en día todo nos cuesta en Argentina comprar un jugador, pero se hizo el esfuerzo porque creemos que Marcelo nos puede dar mucho, ¿no? Ahora, David, hay cosas, por ejemplo, el tema económico en la Argentina. Yo no hablo de desconfianza, o si querés decir, la moneda, cómo está. Quería una garantía, que la tiene Luqueño hoy. Sí, por supuesto. El Luqueño tiene la garantía
y Luqueño va a cobrar, se están haciendo los trámites de la transferencia internacional, que demora unos días, Luqueño va a cobrar como corresponde, y bueno, y también agradecer a Daniel, al presidente Luqueño, que por supuesto lo entendíamos porque peleó por su jugador, porque era su goleador, y peleó mucho por él, y por eso es que se hicieron largas las negociaciones, y es como lo haríamos todo presidente con el patrimonio de cada club, ¿no? Por eso lo entendíamos a él, y tuvimos un muy buen diálogo, una muy buena charla siempre, y bueno, se terminó haciendo, que ojalá sea muy bueno para los dos clubes, y también abrir puertas para en un futuro poder hacer otras cosas, jugadores de acá que vayan para allá. Creo que se estableció un buen vínculo, y ojalá lo podamos llevar adelante. Presidente, en esa situación de que se iba dilatando ciertamente por esas idas y venidas que tiene la negociación, ¿en algún momento pensó que podía caer definitivamente, que ya la postura de Luqueño era rígida como para cambiar de opinión? ¿Cómo se fue dando? Sí, la postura de Luqueño era rígida y es completamente entendible. A mí también me quisieron llevar muchos equipos el otro goleador que nosotros tenemos, y yo tuve la misma postura que tuvo el presidente Luqueño en su momento, porque uno no se quiere desprender fácil de los jugadores que le dan rédito en lo deportivo, y además todos sentimos que esos jugadores son las joyitas. Yo acabo de vender a un jugador Gauto al fútbol suizo, que era la joyita de nuestro club, y también nos costó mucho. Pero también entendemos a veces como dirigentes que las posibilidades que se les dan a los jugadores de un crecimiento, entonces bueno, tenemos que entender todas las partes, y bueno, y la postura rígida es completamente entendible, porque Daniel defendía lo suyo, defendía su club, defendía su patrimonio, y les digo, nosotros tratamos de hacer lo mismo con Huracán siempre. Pero sí, en algún momento pensamos que se podía caer, había varios clubes interesados, pero creo que Huracán apostó fuerte, y ojalá nos salga muy bien a los dos clubes. Presidente, recién nombrabas que que tienen el sistema de los scouting en el exterior. Con esta contratación de Marcelo Pérez, ¿se abre la posibilidad de otros paraguayos que puedan llegar a Huracán más que nada a fin de año? ¿Están mirando un poquito más de cerca el fútbol paraguayo? Sí, nosotros miramos mucho el fútbol paraguayo, sí, sin duda. Creo que todo el fútbol argentino está mirando el fútbol paraguayo. Creo que hay muy buenos valores. En los scouting nuestros están permanentemente mirando todo el fútbol paraguayo. Nosotros también como dirigentes, yo personalmente soy un dirigente que me apasiona el fútbol, y me gusta mucho el fútbol de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Colombia, me gusta mucho, y los miro mucho. El fútbol de ascenso acá de Argentina, que también tiene grandes valores, y sí, sin duda. Hoy nosotros en este mercado de pases tenemos completo el cupo de extranjeros, por eso no podíamos ir en busca de otros jugadores, pero habíamos visto a otros jugadores del fútbol paraguayo, y bueno, la prioridad era Marcelo, pero si no, podría tal vez haber sido otro, y en un futuro sí, seguramente sí. ¿Y cómo está hoy Huracán económicamente? Porque sabíamos de que tenía por ahí deudas de años anteriores. ¿Ya está saneado ese tema? Y nosotros hace 2 años entramos en gestión en un club muy dañado, con muchos juicios. Creo que hemos hecho 2 ventas buenas para el club. Discúlpame, porque estaba lo de Anthony Silva también. Sí. Había una demanda de Anthony Silva, por eso. ¿Cómo? Estaba lo de Anthony Silva también, sí, paraguayo. Es una demanda que no tiene sentencia todavía, ¿no? La justicia dirá qué es lo que corresponde pagarle a Anthony Silva. Eso perteneció a la gestión anterior. Nosotros desde que entramos en esta gestión lo único que hemos hecho es pagar y tratar de sanear el club, y estamos en camino a eso. Y creo que estas 2 ventas que acabamos de hacer, con un jugador del Olympiacos de Grecia y otro jugador al Basel de Suiza, creo que nos está ayudando mucho en ese camino de sanear el club, que es lo primordial. Nosotros veníamos de 2 años muy buenos en lo deportivo, y este año en lo deportivo no la estamos pasando muy bien. Ahora, bueno, tuvimos una levantada, y esperemos que eso continúe, ¿no?
Bueno, David Garzón, muchísimas gracias por este tiempo, lo mejor para ustedes ahí con compatriotas y seguimos toda la campaña, muchos paraguayos en la Argentina y eso nos permite estar observando permanentemente el fútbol de tu país. Gracias, David, muy amable. Muchas gracias a usted, un saludo a todos y tenemos plena confianza en Marcelo que acá le va a ir muy bien y eso nos va a dar muchas posibilidades a nosotros, a Luqueño y todo. Y bueno, ojalá salga muy bien para todos. Gracias, Abrazo David grande. Garzón. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, presidente de la candidato de Ángel Andrés González, segundo apellido Alarcón. Nació el 11 de marzo del 2025. Del 2005. ¿Yo qué dije? 2005. A la puta que me estoy adelantando, igual que dijo el 2024, 2005. En el 22 de septiembre, a la pregunta del niño, Ángel Andrés González jugó una Encarnación, 22 de septiembre, 2018 al 2019. En Libertad, Ángel Andrés González Alarcón, acuérdate que soy periodista, ¿verdad? Muy bien. Jugó en el 2019. En Libertad, 2019 hasta la actualidad. ¿Compañero de quién? De Enzo González. Y Muy después bien, le palearon. Sí. Pero él dijo, Y sí, claro, sí, por eso le le preguntaba. Pero yo le pregunté adrede qué jugadores tuyos estaban en ese puesto y dijo Once González, Enzo González, y después dijo ¿qué? Me palearon. ¿Palearon por qué? Se usa un cada término. 6 meses generalmente hay un Va grupo embora, que- va embora. Usted que fala portugués. Entonces le que sacaron no a es él. tenido en cuenta. Pero eso ocurre nomás Sí, luego sí. en el fútbol. Cada 6 meses en la inferior generalmente ¿Cuánto se suele ahí hacer dice eso. andate? Yo puse ejemplo. ¿Para qué? De Libertad, el famoso ese paleo. De Libertad, el famoso ese paleo. ¿Te sacaron de Libertad? Sí, de Libertad. Bueno, y repito, ese es el jugador que tiene grabado. Repito hoy, así como dije de Diego Gómez, que mis compañeros no me dejen mentir, ahí estaba sentado Denis Caniza. Me miró, Denis. Cuando fue al cruce. ¿Quién? Del Trihuile. Creo no equivocarme, ya va a depender de Ángel. y del técnico. Y el técnico le dé minutos. Y del técnico. Y el técnico. Para la edad que tiene, no respeta pelo ni marca este chico. Potrero puro, Sí, por lo señor. menos lo que se vio ayer. Lo que se vio. Característica, bueno, mirándolo así, Ramón Sosa. Sí. Cuando apareció. Pero Ramón Sosa es más grande. Sí. Este chico es chiquitito y atrevidito. Porque si es medio más grandote, pues Es más centrocampista que delantero, ¿no? al mismo puesto de Enzo González. volante por izquierda. Volante por izquierda. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y El Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu Te cita. entrevistamos, consulté, me dieron los datos. Acuérdate que yo toco con partitura, no oído. Brillante. Bueno, y la transferencia, donde nos teníamos bien, el niño estaba por el documento que hemos recibido, es del 50 y no del 60%, que compraron el pase de Marcelo Pérez. Es 50%, no 60%. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Si querés pasarme cómo está Richard Ortiz, ahí sí, porque le pido, me tiene que pasar cómo está Richard hoy. ¿Qué? Es una incógnita. Se mostró optimista ayer, Chiqui. Yo hice la consulta ayer, pero no me dieron respuesta sobre Richard. Se me dejaron en visto el caso de Richard, porque pregunté, ¿y Richard y Montenegro? Y solo me contestaron el tema de Montenegro. Y me dijo, Montenegro no llega. Y quizá lo mantengan así hasta el último momento. No quieren decir pero nada. Richard está Nosotros entre recibimos acá. algodones, ¿cómo se dice? Vamos a ver si juega o no juega. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30 hasta el 35%. Solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Así que están reunidos en Libertad. Y dicen, nos van a presentar la nota. Ya no me dieron bola. Pero que quedó claro que acá el que no Que están llora, reunidos. el que no llora no mama. Sí, yo conozco ese tango. Se dieron cuenta, ¿no? Nota, cada semana hay una nota. Una nota, 2 penales. Estoy preguntando de la reunión. Sigue la reunión.
Pucú será. El tema es que no contesta, pues, si es el tema del arbitraje. Yo creo que hace arbitraje. Sí, seguro, de trabajo seguramente. No, Muy bueno. No puedo ahora, en reunión con Olimpia, Hugo Peta, representante de Brian. ¿Qué pasa en con reunión él? con Olimpia, él ayer decía que Claro. esta semana trae una oferta concreta de Newell's ¿Para para quién? llevarlo a Brian Montenegro. Incluso agregaba que el jugador ya está en conocimiento y que le gusta la oferta, porque es una compra definitiva, 3 años de contrato, y Olimpia en diciembre ya finaliza el contrato. Otro con él. paraguayo más en Newell's. Y el tema es que le es que quedan se pocos da. días ya. Y Porque sí, hoy porque estamos hasta el 28 jueves. y hasta el jueves tienen tiempo. Hasta el jueves. Ayer eso decía. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo, supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL, asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. A todo ponele Bistoni, mantenimiento de moto, auto, camión o tractor. Líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Agosto se pone bueno, aire acondicionado Split 12.000 BTU contado, 2.314.000 guaraníes. Financiado con tarjetas de créditos de bancos aliados hasta 12 cuotas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, está hablando en la 780 Alfredo Aguilar. Cualquiera se equivoca, dice. ¿Y sí? Sí, totalmente. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando se equivoca un arquero queda más notorio, se magnifica más porque es arquero. Claro, porque si vamos a mirar errores de línea por línea, hay 20 millones de errores antes que el del arquero. Pero bueno, es parte del puesto y uno sabe que tiene que convivir con eso. A ver, vos que sos arquero, Germán, él quiso agarrar, él quiso asegurar, me parece. Yo no sé qué es lo que quiso hacer porque no sé qué pensó en su momento. Pero estaba mal posicionado, ¿no? El movimiento ¿Qué te da para hacer a corta distancia? ¿Qué tenés? ¿Sacarla para el costado? No, poner la mano y bajarla y matarla ahí en el momento. Pero venía muy fuerte. Remate fuerte. Si vos me vas a preguntar, yo te respondo. Si vos vas a preguntar y te vas a responder, ¿por qué no porque está respondiendo el mismo. Pero me parece que no tenemos la misma visión de la jugada nomás, por eso nomás. Porque a mí me parece que no estaba mal parado, fuerte, mal coordinado los pies. Medio perfilado cuando podía estar. Él dice así, vamos a decirle la respuesta. Dice 780 la emisora colega Aguilar. Me quedé molesto porque justo me pasó ahora. La pelota vino fuerte y tenía que rebotar la pelota para afuera. Se me pegó por el guante. ¿Está bien? Sí, no, yo te digo lo que digo. No, si él dijo eso. Como que quiere sacar a un costado. Pero para mí él quiere asegurarla, quiere agarrar. Y era para sacarla. No, agarrarla en ningún momento se ve un gesto de agarrarla. Él hace el gesto de querer sacar directamente la quiso sacar hacia el costado. Pero en lugar de hacer el movimiento de los brazos, hizo el movimiento de cintura y cuerpo y por eso se mete el gol. Si él movía solamente los brazos, lo sacaba al costado. Es lamentable. Pero igual era más fácil matarla. Pero igual, al hincha de Luqueño hay que decir, saca una pelota de Sebastián Quintana abajo complicada. Pero el hincha del fanático sabe cómo es. Así. Y justo son 2 seguidas porque antes Cerro tuvo también el error en el gol. Y encima del equipo y el viene que está mal. atrás viene bien también, porque Falcón en su momento perdió el puesto pero rindiendo bien. Falcón hizo una apertura extraordinaria. Muy buen torneo hizo cuando lo tocó jugar. Y Julio Cáceres lo llevó a Aguilar. Claro. Ahora sí, habló, ¿se acuerdan que habló que dijo que iba a dar jerarquía al grupo y que esto? Pero bueno, el fútbol es así. Y el arquero está expuesto a esas cosas. Acá está jugó lo grande niño, lo de Ángel González. ¿Verdad? Sí, señor. Sí. Ya dije los datos de él, ¿verdad? Sí. Porque uno tiene que averiguar, pues entonces sabemos los datos de él. Y cuando vino a Libertad, se hacía 2019 y ahora tiene 18, ¿cuánto tenía? 14. 14, sí. 14 años. El apertura de ese año jugó en la sub-14 en Libertad. Y a partir de clausura ya pasó a Luqueño. Después vino la pandemia, todo lo demás, pero se mantuvo la ficha en Sportivo Luqueño. Allí también mérito de Luqueño aguantarlo. Aguantarlo y darle la oportunidad de que llegue hasta ese momento, que comience a tener sus minutos, su debut ante General Caballero, lo que fue ayer el buen partido ante... ¿Se acuerdan que hace poco hablamos del chico de Olimpia que está en Gremio? Sí. Que en pandemia lo habían dejado de lado. Sí. Si le querés llamar a Romerito, que hoy está de cumpleaños, Gerardo, si quiere hablar.
Julio César Romero, muchas felicidades. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. 12.59. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como Está vos. abierto el WhatsApp, ¿qué número, niño? 0971-1080-10. Tema libre, tema libre. 0971-1080-10 para los audios de WhatsApp. Tema libre. Repetimos el número, niño. 0971-1080-10. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembé. Redes sociales San Justo Hierros. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítanos en Eusebio Ayala 1751, casi Cubishek. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene. Seguros Chaco. Dice Sergio Lauser que en Ciudad del Este te entiendo y te comprendo, Arturo, cuando te pones así. La gran mayoría de los chicos son así, dice por Ángel, ¿vio? Pero Ángel habla poco, ¿viste cómo contesta Ángel? Sí. Cortito. Cortito. Lo justo y necesario. ¿No quiere hablar Julio César Cáceres, Gerardo? Bueno. Tiene más o menos el rasgo a la hora de la charla como Segovia. Segovia también así... Segoviña. Segoviña. Sí. Que juego titular este fin de semana. Sí. Y muy buen partido. Muy buen partido de Segovia. Necesitamos más personalidad para jugar. Creo que en algún momento carecimos de eso. Se entrega el equipo, pero aparte de la entrega, creo que también cuando hay las oportunidades de marcar goles, hay que tratar de marcar goles. La jerarquía que se necesita siempre es importante, ¿verdad? Pero vamos a ir confiando en los muchachos. Yo creo que hoy también, si de las 3 o 4 oportunidades que tuvimos, si hubiésemos concretado, a lo mejor el partido no salía empatado, ¿verdad? Pero bueno, tuvieron ellos uno, no pudimos sacar en esa parte, también no tuvimos esa fortuna, ¿verdad? Lastimosamente se le escapó a Alfredo también, y bueno, con ese gol hicieron la diferencia, ¿verdad? Cáceres, lo que le pedimos a la audiencia en el WhatsApp, que sean respetuosos de las personas. Pues si se equivocó, lo que nadie va a dar la oportunidad de pensar lo que ellos quieren pensar, no somos quienes, pero tampoco vamos a manosear nombre de las personas. No vamos a manosear. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. El disparate más grande del mundo, del universo, de Platón, Plutón, cuando le pega a Claudio Aquino y a Taco Olveira. Pocas veces escuché una estupidez tan grande con salida del estadio. Flor de estupidez. Mente podrida. Yo miré, no sé quién para decir, pero así salía. Yo iba escuchando. El penal que tiró aquí no le está... Sí, me recuerdo. Olveiro. Pero ubicate, Pancho, tiene que estar... Tiene que haber una complicidad. Yo tiro, voy a atajar, técnico, dirigente. Nunca he visto un disparate. Flor de disparate. ¿Qué? Nunca escuché, pero no, vi y escuché. Claro, porque estaba ahí. Ahí, vi, transmití cuando salí. Pero un disparate. Entonces ayer salgo y se me viene contra Aguilar. No digo todo el pueblo luqueño, claro, ni nada. Pero no va a faltar el... Bueno, pero siempre hay, pues. Descerebrado. Entonces, y cuando alguien quiso hablarlo, le corté lo de entrada ya. No vaya así boludeces, le dije. Y después dijo que eran 7, 8 por ahí, entonces se entendió. Dije yo, tranquilo nomás. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Estaba, más de Tembó me dijo un hincha, no viene así el club, el equipo, Cancha Olimpia. Un mitaí encima. Me 17, 18, más de Tembó. Yo me voy y le digo, ¿a quién le dijiste? Y cuando hago así, le venían más de 50.
Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en casa. Grutter, tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en casa Grutter siempre salís ganando. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país. Con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar, vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. ¿Cuándo viene Fluminense? Y generalmente los equipos brasileños llegan un día antes. ¿Y qué equipo puso ayer todo? Todo suplente, hasta el arquero cambió ayer. Por reglamento como debe estar 24 horas antes. Sí o sí la tarde antes. Vamos a buscar. Y van a tirar petardo, bomba, ya quieren saber en la Olimpia que ustedes van a estar, porque es Cabones. A pedido del público tenemos, el niño dice quiere que ponga Cabones otra vez porque hubo repercusión. Mucha gente no escuchó el sábado. El sábado. No escuchó y... Pero sobre el final, ¿cuánto dura Cabones? Ojo por ojo. La ley del talión. Así dijo. Ojo por ojo. ¿Sabes lo que es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Dice Dani Maciel que si él estaba a mi lado, y aunque vengan 50, dice Dani Maciel, si yo estaba, ni si venían 100. Ahí va la espalda Dani Maciel. Que vengan nomás, dice Dani Maciel. En la conferencia de prensa Chiqui mencionó algo de eso, o yo lo entendí así, cuando él dice tenemos que estar preparados y también hacerle frente por todo lo que ellos nos hicieron pasar, dijo en un momento dado en la conferencia de Chiqui, dijo. Porque y yo como quedó eso un poco en el aire, dije que por lo que decía, por la noche. Sí, porque fue toda la noche sin... Eso dijo Cabones. Sí. Yo creo que desde lo futbolístico y también metió para por todo lo que nos hicieron pasar. Todo lo que nos hicieron sufrir, dijo. O sea, y conociendo a la chica que es bien pensante en sus declaraciones, no creo que haya sido así al vuelo o al aire nomás. Dice Arturo Ruini y Dani Maciel, el pacto no se puede romper. Dice Mauri Riva. Popi Muñoz, llamale a Popi. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml, canjea directamente por 1 giga, busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Cómo te va, Popi Muñoz? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Bueno, Popi, la victoria, pero antes de preguntarte, ya le está presentado un nuevo técnico de ustedes, Guaraní. De Mula. No, todavía no. Todavía no, porque llegamos tarde y anoche y recién mañana vamos a entrenar. No, lo que digo es que le presentaron en sociedad. Tuvimos la transmisión de Tigo Sport, gentileza de Tigo Sport, y lo escuchamos. A eso iba, que ya lo presentó oficialmente. Perdón, entendí si me lo habían presentado a nosotros. Y bueno, nuevo técnico, Popi. Sí, tenemos nuevo técnico. Bueno, mañana, como te decía, lo vamos a conocer y esperemos agarrar rápido la idea y encaminar el barco de Guaraní para el camino del éxito, ¿no? Que es lo que todos queremos. Popi, ¿cómo estás? Felicidades por el triunfo, por el gran partido tuyo en lo personal. Querías que nos comentes un poco qué tranquilidad y qué alegría te da tener ese tipo de partidos y volver a atajar un penal, más que nada por cómo venían dándose los resultados, de que no podían ganar, de que por ahí te caían algunas críticas aún en especial. Me imagino que habrá sido una gratificación doble tu partido por ganar y por haber contenido el penal. Bueno, primero que nada, contento por haber ganado, más que nada. Veníamos muy castigados, de 4 partidos no poder ganar, después de habernos eliminado en la Copa Sudamericana tuvimos un bajón grande, y no nos venían saliendo las cosas, y bueno, ganar es importante. Haber cortado esa racha adversa que veníamos teniendo, y después lo personal, estoy acostumbrado. El puesto del arquero es así, uno cuando tiene un error o algo siempre va a recibir críticas, hay que estar fuerte de cabeza, de mente y nada, contento porque bueno, salieron las cosas y sacamos un partido adelante que era difícil, ¿no? Porque
el rival en su cancha se hace fuerte y bueno, nos tocó ir allá y bueno, pudimos tomar los 3 puntos. Justamente apuntando al puesto de arquero, seguramente habrás visto el partido de Olimpia Luque ayer y bueno, y le llueven las críticas al colega Alfredo Aguilar. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? Más que nada por la jugada del gol. Sí, nada, es una jugada desafortunada, obviamente que él no quiere hacer eso, una jugada rápida donde por ahí obviamente comete un error técnicamente al poner las manos, o cómo las pone, o si se le mueve en el camino, eso no se aprecia mucho, pero bueno, estamos puestos a eso, vos más lo sabés. Así es. Nosotros estamos en un puesto donde por ahí haces un gran partido, en una te equivocás, y bueno, las críticas la verdad sí, porque estamos en el puesto donde el gol se recibe, pero bueno, está asumido y hay que convivir con eso, hay que tratar de, como siempre digo, tratar de achicar el margen de error. Uno siempre entra a los partidos tratando de ser error, pero a veces no se puede, todos cometen error en la cancha, pero siempre se va a notar más el nuestro, ¿no? Rodrigo, ahora mirando lo que se viene, Resistencia con nuevo entrenador, como te decía Arturo en la introducción, y tratar de seguir sumando por el acumulativo, porque ayer con el triunfo se posicionaron bien otra vez en esa disputa para entrar a Libertadores por sobre todo. Sí, acumulativo y también campeonato, o sea, todavía no está lejos, no es imposible, sí es difícil, sabemos, pero tanto en las dos tablas, el campeonato está muy parejo, todos han dejado puntos. Y sí, obviamente el acumulativo es muy importante por el tema de las copas, así que bueno, ojalá poder seguir hilando triunfos para cada vez más seguir escalando más arriba, ¿no? Bueno, Popi, gracias por este tiempo, seguiremos charlando. Fue presentado el técnico guaraní, estamos en Copa, debes imaginarte lo que se viene el jueves en Copa Libertadores de América. Un saludo al aire, gracias por tu tiempo como siempre, Popi. No, por favor, Arturo, un saludo grande para todos y a las órdenes. Gracias, el Popi Muñoz. Falleció un niño, Hugo Mostaza Rivarola, apodado Mostaza. Sí, periodista suceso del deporte. Sí, como el profe Rivarola, mucho tiempo entrenador de fútbol de salón, venía trabajando en Mariano Roque Alonso, mucho tiempo en Radio Nacional de Paraguay, Hugo Rivarola, apodado Mostaza, pero también conocido como profe, porque mucho tiempo fue entrenador de fútbol de salón, de futsal FIFA. Así Hugo que Rivarola. Nuestra condolencia a la familia del colega Hugo Mostaza. Habla por el trabajo periodístico, no lo de técnico. Hugo Mostaza Rivarola, periodista de Suceso del Deporte. Nuestro más sentido pésame a la familia. Falleció en la fecha. Trae tu empresa Bancop y accede hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. En instantes el porcentaje. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Vamos a ir con el porcentaje. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido Resistencia Nacional. Hasta aquí mi peor fin de semana. Sin unidades. Cero. Increíble. Resistencia Nacional. ¿Está bien de amor entonces? Y sí, no me puedo quejar. Pero la Por semana eso. pasada sumate, porque yo en la semana uno y ahora uno. Antes estaba mal, ahora está bien. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Gran relanzamiento de Ensa Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. Ensa Inmobiliaria, contigo desde 1994. 13-12. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport, Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. En Universo Electrodoméstico, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Está Pumpido como nuevo técnico de Nacional. Así es, Juan Pablo Pumpido. Para pasar como estamos en la tabla del porcentaje, Francisco López puntero 21, segundo Víctor Villalba 19, tercero Jorge 17 y cuarto Germán Cafa 15. Y ahí nomás. Promedio rojo.
Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Te esperamos este domingo. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Cuando hablan ustedes con oyentes, cuando yo subí la otra vez, se escucha todo. ¿Qué? El sábado, en la parte final de Fútbol a lo Grande, dimos una información de que los árbitros paraguayos van a volver a arbitrar en partidos de Conmebol. Ya está. ¿Ya se confirmó? Todavía, pero sí, indagando más me dijeron desde el propio círculo de árbitros, con gente del círculo de árbitros. El fin de semana se realizó un evento a nivel sudamericano, o sea, evolución, y todos eran árbitros paraguayos. Inclusive vi un posteo donde decía más de 250 árbitros paraguayos en la Liga Evolución. Oficiales de cada todito paraguayo. Y era una liga de chicos de 15, 16 años menos, niñas y niños y con árbitros paraguayos. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste, Carens, cuota $269 o contado $19.990. Sorento, cuota de $485 o contado $39.990. Financiación propia al Grupo Garden. Elegí el Kia que más te guste en kia.com.py o escríbenos al 0981-669999. Vamos al porcentaje de partido, niño. Resistencia local ante Nacional. Se juega en Villa Elisa a las 19. Francisco López. 40-60. ¿Gana Nacional? Sí. Niño. 50-50. Empate. Germán Cafa. 50-50. Empate. Vos, Víctor Villalba. 60-40. ¿Quién gana? Resistencia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Occipiayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. ¿El Cabones? ¿Por qué tuvo repercusión, niño, lo de Cabones? Porque los propios medios Globo brasileños subió lo del ojo por ojo, por la situación del ojo por ojo. El dirigente paraguayo anuncia que habrá ojo por ojo en Asunción, dice. Por la entrevista que le hicimos, que él declaró eso acá. Y mencionan, por supuesto, repercusión en Brasil. Sí. Porque firma ahí Fútbol a lo Grande. Que Richard llega. Si vos no me decías, yo no iba a saber qué fue. Bueno, ¿Qué dijiste? Que Richard llega. Sí, llega, dijo. ¿Y cuánto dura? 20. Que vos sabés, vos tenés cronómetro, tenés. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿O Globo dice, vio? Sí, aquí dice, hago la traducción, dice, dirigente de Olimpia promete óleo por óleo contra Fluminense. Y no sabe Cabones, se le queda respuesta otra vez. Cabones tiene que decirle, Gerardo, doctor Cabones, o Globo de Brasil, importante medio, tuvo repercusión lo que dijiste. Si quiere decir algo más. Con tu préstamo Visión Hogar te regalamos seguro por un año, mínimos requisitos, tasas de 7,9% y cuotas desde 1.092.000 guaraníes. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. ¿Quién fue João Saldaña? Arturo. Arturo. Doctor Escabones. No digo más. Está perfecto. Arturo, terrible son las entrevistas contigo. ¿Por qué, si yo te... ¿Qué vamos a hacer, doctor? Decidí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. 13-17. La Caja Mutual te ayuda a planificar tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años ya puedes planificar tu futuro con 50.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía con descuentos de hasta 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuento contigo, Mone. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Yo escuché que el oyente, tiene razón el oyente cuando se habla de todo antes, y cierto. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Acuérdense, Ángel
González. Acuérdense, chiquitito todavía. ¿Qué edad tiene? 18. Le falta más. La frase y acá tiene que ser, hay que decirle, ¿quién podemos hablar de Luqueño sobre ese chico? Preparador físico no habla. Y no, pero Farrar es el que pero Denis debe haber tenido conocimiento si estuvo con él. Denis. Claro. ¿Quién Denis? Caniza. Sí, él estuvo trabajando ahí. Sí. Pero como gerente, no como técnico. Sí, pero está en contacto con los jugadores, los ve jugar. ¿Cuánto tenés para perder? Llamarle puedo Denis Caniza. Estoy seco. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión, Duración Pluscar, piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Pluscar, contacta al 0982-755-250, pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. ¿Qué dice? Así mismo. ¿Qué querés que haga? Llegó la promo de Santa Elena, Gran Vino, Grandes Premios, Gran Viaje, viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido, sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote Tu Gran Vino para viajar con Santa Elena. Quiere decir que Paredes le trajo de encarnación el equipo al chico Ángel La Libertad. Sí. Y después después a los 6 meses cambió de rumbo. ¿Y quién es el que lo llevó, Luqueño dijo? Fue a probar, él solo fue a probar. Y habría que averiguar quién lo palió de Libertad, porque si el día de mañana ese chico triunfa. ¿Y cuántos casos hay? Pero hay un montón de Libertad que. Bueno, está bueno. Pero ¿cuántos casos? Y Libertad tiene más que el resto. Sí. Salvo, y cuando él vino, ¿qué edad tenía Libertad? 14. Entonces no hay documento posible. Porque si no, ¿se entendió? Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Claro, no puede reclamar derecho de formación. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Si ponemos Cabones, va a decir ayer, recién llegamos y va a perder actualidad. Pues. Pasado el mediodía llega Fluminense. No está bien que ya va a ser. El miércoles y se instalan en el hotel de la Confederación Sudamericana de Fútbol, del Hotel Uruguay. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y La Universitaria, hoy pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 35% de descuento. Hoy es día Universitaria en Punto Farma. Esto que está contando el señor Ferreira, Johnson Saldaña, sacaste de cosas, yo sé eso, que le reemplazó a Zagallo, que puso 5 número 10, que mantuvo a Pelé. ¿Qué hizo João Saldaña cuando el partido era tan malo en el defensor entre Paraguay y Brasil? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo él en los estudios de Radio Nacional del Paraguay, João Saldaña? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Pero hay gente que no sabe. Yo sé que nosotros le trajimos en Canal 13, no yo, Leo Coban. Y la dictadura le dejaba entrar como técnico, era del Partido Comunista en San Pablo, pero entraba acá como técnico, periodista, técnico, entonces no se lo veía políticamente. En Tupí vuelve la fiesta más grande del país, liquidamos todo en su tercera edición aniversario, 1, 2 y 3 de septiembre, los precios más bajos, heladeras, TV, celulares, notebooks y mucho más. Boyani Músicos del Chaco, viernes y sábado de 7 a 20 horas, domingo de 9 a 17 horas, la gente sabe. Era un Ferretti en otra versión, pero sin gritar. Daniel Ferrer, ¿cómo te va, Daniel? Arturo, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, gusto saludarte hoy a la audiencia. Bueno, contanos de Ángel González. Muy bueno, ¿eh? Sí, Ángel es un jugador de la formativa del Sportivo Luqueño, es un jugador muy desequilibrante, muy bueno en el 1 versus 1, que bueno, ayer tuvo una situación, lastimosamente no pudo concretarla. Bueno, pero eso va a tener, y la puede perder o la puede aprovechar. Ángel Andrés González Larcón, 11 de marzo de 2005 nació. 22 de septiembre en Encarnación, 18 a 19. Libertad, 20-19. Luqueño, 20-19 hasta la actualidad. ¿Cómo lo ves vos con relación al futuro? Te voy a decir mi posición desde lo que vimos ayer. Atrevido, sí. Técnicamente muy bueno y muy veloz.
Sí, así mismo, aparte muy disciplinado, muy humilde, él va a jugar donde se le diga, él su mejor perfil es por derecha realmente, tiene muy buen 1 versus 1, buen centro, encarador, se anima y eso es lo que necesitamos, es muy veloz y hoy el fútbol es muy dinámico y de mucha velocidad, ¿verdad? Y hay que darle la oportunidad, hay que decirle a Cáceres que le siga dando, Sí, ayer demostró, él viene jugando, él está actualmente convocado a la selección mayor, a la selección de Sub-18, perdón, así que iba a haber un viaje a Japón, también iba a utilizar los minutos ahí, y está teniendo la confianza y ojalá que siga aprovechando, estoy seguro que va a seguir creciendo como jugador y en algún momento va a aportar mucho al club también. ¿Quiere decir que esa gira no se hizo? No se hizo, no sé por qué motivo exactamente, creo que ajeno a la selección de parte de la gente de Japón, y esa gira iba a ser aprovechada porque él ya había tenido minutos antes de esa gira, así que si jugaba iba a valer los minutos para el conteo del Sub-18. Y bueno, muy puntual sobre él. Gracias, Daniel, muy amable. Abrazo grande, Arturo. Igualmente, Daniel Ferrar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Probalo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Blue Lab de supermercado que llegó para hacernos la vida más fácil. Hace tu compra desde cualquier lugar y a cualquier hora. Productos frescos y de calidad. Descarga la app desde App Store y Google Play. Club, el super que más te conviene. Comes y parte acompaña en tus desafíos con el crédito de consumo y la cuota más baja. Solicita el crédito con tasa preferencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Comes y par, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedís ya te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de eso que querés al precio que querés. Todo es contra Aguilar. Voy a ir cortando sobre la marcha porque ya escuché unos cuantos. Porque dijimos, tiene razón el niño, vos pedís el niño y después parece que le censuramos. Vamos a ir escuchando, pero hay algunos que se van. Entonces se le va a ir, vamos a censurar todo. No, hay algunos que no. Cuando hablan todos juntos, aparece corral en el campo. Parece que en el corral hay varios animales. Uno dice, ar, 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 iu, coí, coí, coí. Brillante. Estás escuchando a veces plaguean todo ya. Parece un mercadito. Vos también su mapa, Angelito. Primera vez que escucho que hay un perro vaca, pues no sé qué era una... Pero qué, no... medio raro, si va por lo menos a hacer ruido bien. Claro, pues. En el corral y guau, 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 guau. Primera vez que te corre un perro. ¿Para qué te pones así? No quiere decir volar político está en el escenario. Un corral perro. ¿Otro más? Comandante, por ahí sí pueda coincidir conmigo nuestro arquero Cafa. Aguilar no estaba bien parado, no estaba a la altura ni a la elevación para hacer el rechazo que él quiso hacer hacia el costado y esa mala postura se le hace escurrir la pelota y entra al largo. Cargar Grip 95 de Petrobras es una sabia decisión, es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Vuelve la Monumental de Tiendas Martel, descuentos de entre 20 y 50% en prendas seleccionadas para hombres y mujeres. Martel, Wrangler y Lee. La Monumental de Tiendas Martel hasta el 12 de septiembre. Martel, cultura de calidad. Otro. Germán, ¿por qué los arqueros siempre quieren hacerla más complicada y no la sacan fácil? Me parece que la de Aguilar era para ponerle el pecho o ponerle la mano y dar rebote de frente. ¿Por qué siempre la quieren asegurar o hacerla más complicada? Con Super Espuma podés despedirte de tu cama vieja. Decía adiós a tu cama vieja y hola Super Espuma. 35% de descuento en productos seleccionados. Acércate a nuestras tiendas o escribinos al 0974 20 20 25. Aprovecha esta promo y viví más despierto con Super Espuma. Ayer no es que siempre los arqueros la quieren hacer complicada. Son estilo y forma. Yo, en particular, a mí me gustaban los arqueros que lo difícil lo hacían fácil y lo fácil lo hacían fácil. Simple. Ayer hubo una donde él me parece se complica... la de primer tiempo. Innecesariamente donde la que él cabezazo podía, dentro del área chica. Sí, él podía agarrarla, embolsarla arriba. De hecho se ve una imagen que el entrenador le llama la atención por eso. Exacto. Sí. O sea, agarrarla arriba y él da el rebote hacia abajo. Llegaron a Bristol las Tecno Ofertas. Vení a encontrar lo mejor en tecnología, celulares, TVs, notebooks y mucho más. Acércate a una de las 80 sucursales o llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
qué tranquilo que está el día, sin el ay Olimpia, ay Cardona. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Del jueves 31 de agosto al 2 de septiembre llega NG Off, descuentos del 30, 50 y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Te esperamos en nuestra sucursal de NGO San Lorenzo Avelino Martínez. NG Off, con el pacto de confianza NG Off. 28. Comandante, con todo respeto para Garnero, pero desde que llegó a Paraguay se pasa planeando por todo, por la cancha, por el árbitro, por todo se planea, comandante. Pero desde que llegó a Paraguay tampoco se quiere ir más, comandante. Tiene oferta de Argentina, de todos lados, pero no se quiere mover de Paraguay. Tendría que aprender a respetar un poquito el país que le está dando de comer y que por sobre todas las cosas, comandante, le fue forjando como técnico. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1329. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿A qué número de WhatsApp ahí, yo, niño? 0971 1080 10. En Shell, 600 guaraníes menos por litro, fórmula Super B-Power, Evolux o cualquier combustible en todas las estaciones Shell. Para en Shell y llena el tanque, la mejor calidad al mejor precio. Shell, precios bajos, calidad superior. Arturo Ruin, gran basquetbolista de Antequera y Castro. En la época del señor Arturo jugaba, no existía el triple, era doble todavía. Gran basquetbolista. Rayo Ñandutí quedaba en la Antequera entre Luis Alberto Herrera y Azara. No había pio triple en esa época. Bueno, parate, voy a reventar. No vaya a ponerse señor. Triple no había. Había. ¿En qué época era, Arturo? ¿Qué año? Yo tenía 18 años, 17, 18. Yo soy el 48, ¿qué edad tenía? Y no sé, la verdad que no sé en esa época. No, pero con respeto, dígalo que ahorita en la época había un solo pivot. Y Pancho es experto en básquetbol. Había Ladero. ¿A Ladero o ¿En Ladero? qué momento estaban los triples? Buscar, a partir de no sabía, yo pensé que siempre existían los triples. No, estaba el corredor. Aparte, hoy se dice base, y en nuestra época era distribuidor. Ah, 1984. No había. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidar desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Bolivia perdió con quién? Con Panamá, 2-1. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta. Un golazo. Puta y pasa. Recibir flores es sinónima sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas. Apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Quiere decir que se volvió a cortar el Twitter. Fíjate por otra vez si sale. Bueno, avísame, por favor. Entonces pedimos disculpas. No podemos pues estar así. Ustedes nomás saben, yo no sé. Estamos en un medio de comunicación. ¿Y qué es un medio de comunicación? Comunicar. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos un servicio. Entonces, si estamos en un medio de comunicación y hacemos un servicio, pedimos a la audiencia la disculpa porque tenemos problemas con el Twitter. Entonces pedimos disculpas. Pero esto no tenemos que decir al aire. Ustedes nomás saben. Yo pido disculpas como director del programa porque a mí no me hacen saber los cortes que tenemos en el Twitter, licenciada. Entonces, ¿qué hace un medio de comunicación? ¿Qué hace? En un medio nos comunicamos entre nosotros. ¿Y qué hace la radio? Un servicio. Y al fallar, no hacemos servicio. Entonces estoy pidiendo
disculpas. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Golping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 09814-34-771. Le hice saber al señor Julio Juan Zoraida, le hice saber a Lourdes, visto que el técnico subía acá cosas internas. Yo, en nombre del programa, le pido 1000 disculpas. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Otro audio. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal, comandante? Comandante, el penal ese que le cobraron a favor de Cerro le salvó a Gavilán. Porque Cerro perdía ese y yo creo que Gavilán ya no seguía. Y Cerro no tiene nada. Imagínate que las pelotas paradas los chuta Enzo Jiménez. Qué loco, qué locura. Hace más de 150 años los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada, Copetrol, vamos. Lo del oyente es su opinión. Lo que a mí me dijeron es información. Lo salvó el penal. Porque si perdía con Libertad, tenía 1 o 2 partidos más. A partir de ahora como que quedó una cuota un poco más alta. 1 o 2 o 3 partidos más, pero si no levanta el rendimiento y si no consigue los resultados de Gavilán, tampoco estoy descubriendo la pólvora, pero se va a ir más rápido de lo que se cree. 38 años pasaron sobre ruedas en Erimar y para celebrarlo sorteamos 3 vales de equipamientos por valor de 5 millones cada uno. Por cada compra de 1 millón recibes un cupón, sorteo viernes 8 de septiembre. Vení a Erimar, lo que la fábrica no te dio. Otro. Arturo, quiero cantar. No. Segoviña, 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 Nada, puta y pasa. Tranquilo. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales, yogures entero y light, postres, quesos y toda la línea sin lactosa. Disfruta Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Desli González subió a su cuenta de Instagram un videíto donde abajo dice: gracias Dios, paso a paso, de menos a más. Y un video de un resumen allí de algunos movimientos de él, del partido ante Luqueño. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Este domingo 3.250 millones en premios, el nuevo pozo misterioso, una Peugeot 2008, 150 millones una Mitsubishi Triton y una Mazda CX-30, 2.000 millones NTC por Emoy. Otro más. No me gustó ese último audio. Penal para Cerro. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Aguilar contra Olimpia es una música repetida. Juga y gana en Slot del Sol Online, Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. ¿Cómo le va, comandante? Siempre sigo el fútbol argentino donde está un paraguayo. Estuve mirando el sábado otra vez. Qué jugador Adam Vareiro. Increíble cómo no le convoquen a la selección. Un jugador que juega de espalda, sale, pivotea y está en su mejor momento.
Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. 0971-1080-10, los mensajes al WhatsApp. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapicuá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. ¿Otro más? Garnero, el único técnico que dice la verdad y la realidad de las cosas y lo que está pasando en el fútbol paraguayo. Es el único que dice la verdad. Y el que se enoja porque dice la realidad, que se joda. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Agosto, descuentos del 30 hasta el 35%, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más audios en el WhatsApp de Monumental. Comandante, buenas tardes, ¿qué tal? Este Gavilán no tiene idea de juego, comandante. Juega lo que sale nomás. Desastre te digo, Gavilán, comandante. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo le va? Quiero dar mi opinión sobre la lista de convocados. Yo creería que Anthony Silva tiene que seguir siendo convocado. Por más que si clasificamos no va a llegar bien por la edad. A todo ponele Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión, tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en www.bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. La liquidación más grande del país está de regreso, la Liquivan de Electrovan. Te esperamos en las 31 sucursales, donde vas a encontrar los mejores precios al contado y a crédito. Financiación con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Felicitaciones, se dio primer gol con la camiseta de Inter Miami. Sí, la verdad que estoy muy contento por eso. Y, no me venía el partido anterior, no me venía saliendo las cosas, pero ahora se me salió muy bien y gracias a Dios pude lograr la victoria y nada más con un gol para aportar al equipo. ¿Qué te pareció el gol de Leo Messi? No, una locura. ¿Qué tiene ojos en la nuca? No sé, boludo, de todos lados tiene los ojos. ¿Lo viste el pase que le pone a Kremaski? Sí, claro. ¿Qué te pareció? No, es algo... No sé cómo te voy a explicar porque algo único, no sé cómo ni le vio a Benja ahí, ¿verdad? ¿Le dijeron algo a Messi en el vestuario? Sí, claro. ¿Qué le dijeron? Le preguntaron cómo le vio a Benja. ¿Qué decía? Luego le preguntamos cómo le viste a Benja ahí para darle ese pase. ¿Qué dijo? Luego se rió. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno en postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. 1341. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Buenas tardes, señor Arturo Máximo Rubín. Un saludo muy especial desde Concepción, Paraguay, primer departamento. Le saluda Rodrigo Torres. Muchas felicidades por la programación que está muy bien dada. La intimidad. Muchísimas gracias. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Los Duar, ama como vos. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Vallemí. San Justo Hierros, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembe. 1342. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visita
Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. Hoy 2 partidos en el marco de la intermedia. Carapeguá, Fernando del Amor a las 14:30 en Carapeguá. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El otro juego para hoy en San Lorenzo, el local ante Sol de América. San Lorenzo, Sol de América, 19-15. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Aparte de que no lo convocó a Luis Suárez y a Cavani, Bielsa ahora tiene otra baja de importancia para la selección uruguaya con miras al debut. Se lesionó Jordan Darrascaeta y se encendieron las alarmas en Uruguay. Bueno, lo de Cavani y lo de Suárez, terrible. Sí, yo creo que estaba dentro... Francisco, el tema de una lesión. Sí, pero sacarle a los dos... Pero eso estaba dentro del proyecto, Arturo. Cuando lo contrataron le dijeron, mira, necesitamos terminar ciertos ciclos, necesitamos renovación. Sí, yo no digo que no, por eso convocó a 18 jugadores. La primera cita de Marcelo, sí, dijo, voy a convocar 18. No hace falta que sean estrellas ni que esté jugando en primera. Sus primeros llamados fueron, cuando él comienza a trabajar, 18 jugadores juveniles que le hablaron de estos chicos. Lo que dijo, no hace falta que sea famoso, no hace falta que estén jugando en primera. Y los primeros que llamó cuando asumió Bielsa fueron 18 jugadores de la formativa, sin precisamente que estén jugando en primera división. Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Alerta por Vinicio, la estrella del Real Madrid sería baja de 4 a 6 semanas. Sí. 8 más. Vos fijate, Enciso, que hoy es la figura, joven de Paraguay, quedó fuera. Sí. Después tenés Vinicio, estaba hablando Francisco de Arrascaeta. ¿Cómo van a hacer resta? El caso del peruano. Sí, la Padula. La Padula, 8 más. Lo que pasa es que Brasil tiene con quién reemplazar. No, yo no digo que no, pero estoy hablando de jugadores lastimados. Importantes. Y ocurre que Arrascaeta es uruguayo. Sí. Entonces, es jugador estrella de Uruguay. Sí, y eso lo debe entender Bielsa. Titular. Compra Fortín etiqueta negra de 4.75 y 7.50 ml y canjea directamente por 1 giga. Busca el código en las tapas, envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participa en todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Preocupación de Ciolé por Dybala de cara a las eliminatorias. Si bien los medios italianos ya descartaron un desgarro, la joya terminó el último partido ante Gela Verona con una molestia en el aductor derecho. Sí, Arturo Vidal también ayer en Paranaense Fluminense salió cambiado a los 69 debido a una molestia física y preocupa a Berizzo, dicen los medios chilenos. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1346. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. La otra cosa que no estuvo bien y que es habitual en partido de Brasil, es el tema de la bomba. Van y te llenan de bombazos toda la noche. Entonces, no sé, creo que eso merece también un tratamiento por parte de la Conmebol, porque es una cosa reiterativa, de rutina ya en el Brasil. Sí, sabemos. Y acá la vendetta, van a hacer lo mismo. Y debiera ser ojo por ojo. Es molesto cuando te perturban de esa manera. No desconozco si los jugadores pudieron descansar bien, pero de cualquier manera es una guerra de nervios que te hacen siempre ahí, y todo organizado, no es ni una casualidad, todo organizado, la policía no está, nadie te protege y actúan a sus anchas.
Y acá la vendetta, van a hacer lo mismo. Y debiera ser ojo por ojo. Pon otra, apenas vamos a poner y después vamos a ir a Cabone y después vamos a ir al presidente de Huracán, David Garzón. Comprando con tu tarjeta de crédito Banco podés pedir tu vuelto en efectivo. Tenés hasta 3 transacciones diarias de 1.500.000 guaraníes. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. 1347. Por sus 63 años, Rumbo Sociedad de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo Sociedad de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Mira que lo de Cabone no lo dice cualquiera, ¿eh? Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Es Cabone, ¿eh? La otra cosa que no estuvo bien y que es habitual en partido de Brasil, en Brasil, es el tema de la bomba. Van y te llenan de bombazos toda la noche. Entonces, no sé, creo que eso merece también un tratamiento por parte de la Conmebol, porque es una cosa reiterativa, de rutina ya en el Brasil. Sí, sabemos. Y acá la vendetta, van a hacer lo mismo. Y debiera ser ojo por ojo. Es molesto cuando te perturban de esa manera. No desconozco si los jugadores pudieron descansar bien, pero de cualquier manera es una guerra de nervios que te hacen siempre ahí, y todo organizado, no es ni una casualidad, todo organizado, la policía no está, nadie te protege y actúan a sus anchas. Y acá la vendetta, van a hacer lo mismo. Y debiera ser ojo por ojo. No me contestó Victore, tema de la reunión. El representante Peta. Hugo Peta de Montenegro. Tampoco. ¿Y a vos no te contestó Gerardo? No. Se llamó silencio. Y un colega dice que... Álvaro Aponte. Sí. Dice que Olimpia no le quiere transferir. Hay que ver la oferta que hizo, ¿verdad? Sí, pero yo lo veo difícil. No lo veo al Olimpia transfiriendo ahora jugadores hasta que... Sus soluciones. El tema de la Copa fundamental. En Copa, entonces esperar a fin de año. Sí. Para mí no va a transferir a nadie ahora. Va a esperar hasta diciembre. Sí. Y bueno, Red Monumental Satelital, David Garzón, el presidente de Huracán, Marcelo Pérez. Perdón. Sí, Marcelo Pérez. La apuesta en Marcelo Pérez. Hay otros clubes que lo quieren, incluso de afuera. Compraron el 50% del pase, Luqueño primero no, después la garantía económica de la transferencia. Contanos, David, esto de Marcelo Pérez a Huracán de Argentina. Bueno, la verdad que cuando iniciamos el mercado de pases, fue un pedido del técnico, que le gustaba mucho el jugador, nos dio sus argumentos, las características del jugador, y que le parecía que era un jugador que acá podía funcionar muy bien. El grupo de scouting nuestro que está trabajando también lo tenía analizado y visto al jugador, y bueno, por eso que Huracán se comunicó con el presidente Luqueño para poder hacer un esfuerzo económico. Como bueno, hoy en día todo nos cuesta en Argentina comprar un jugador, pero se hizo el esfuerzo porque creemos que Marcelo nos puede dar mucho, ¿no? Ahora, David, hay cosas, por ejemplo, el tema económico en la Argentina. Yo no hablo de desconfianza, o si querés decir, la moneda, cómo está. Quería una garantía, que la tiene Luqueño hoy. Sí, por supuesto. Luqueño tiene la garantía y Luqueño va a cobrar, se están haciendo los trámites de la transferencia internacional, que demora unos días, Luqueño va a cobrar como corresponde y bueno, y también agradecer a Daniel, al presidente Luqueño, que por supuesto lo entendíamos porque peleó por su jugador, porque era su goleador y peleó mucho por él, y por eso es que se hicieron largas las negociaciones, y es como lo haríamos todo presidente con el patrimonio de cada club, ¿no? Por eso lo entendíamos a él y tuvimos un muy buen diálogo, una muy buena charla siempre, y bueno, se terminó haciendo, que ojalá sea muy bueno para los dos clubes y también abrir puertas para en un futuro poder hacer otras cosas, jugadores de acá que vayan para allá,
creo que se estableció un buen vínculo y ojalá lo podamos llevar adelante. Presidente, en esa situación de que se iba dilatando ciertamente por esas idas y venidas que tiene la negociación, ¿en algún momento pensó que podía caer definitivamente, que ya la postura de Luqueño era rígida como para cambiar de opinión? ¿Cómo se fue dando? Sí, la postura de Luqueño era rígida y es completamente entendible. A mí también me quisieron llevar muchos equipos el otro goleador que nosotros tenemos y yo tuve la misma postura que tuvo el presidente Luqueño en su momento, porque uno no se quiere desprender fácil de los jugadores que le dan rédito en lo deportivo, y además todos sentimos que esos jugadores son las joyitas. Yo acabo de vender a un jugador Gauto al fútbol suizo, que era la joyita de nuestro club, y también nos costó mucho. Pero también entendemos a veces como dirigentes que las posibilidades que se les dan a los jugadores de un crecimiento, entonces bueno, tenemos que entender todas las partes y bueno, y la postura rígida es completamente entendible, porque Daniel defendía lo suyo, defendía su club, defendía su patrimonio, y le digo, nosotros tratamos de hacer lo mismo con Huracán siempre. Pero sí, en algún momento pensamos que se podía caer, había varios clubes interesados, pero creo que Huracán apostó fuerte y ojalá nos salga muy bien a los dos clubes. Con esta contratación de Marcelo Pérez, ¿se abre la posibilidad de otros paraguayos que puedan llegar a Huracán más que nada a fin de año? ¿Están mirando un poquito más de cerca el fútbol paraguayo? Sí, nosotros miramos mucho el fútbol paraguayo, sí, sin duda. Creo que todo el fútbol argentino está mirando el fútbol paraguayo. Creo que hay muy buenos valores. En los scouting nuestros están permanentemente mirando todo el fútbol paraguayo. Nosotros también como dirigentes, yo personalmente soy un dirigente que me apasiona el fútbol y me gusta mucho el fútbol de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Colombia, me gusta mucho y los miro mucho. El fútbol de ascenso acá de Argentina, que también tiene grandes valores, y sí, sin duda. Hoy nosotros en este mercado de pases tenemos completo el cupo de extranjeros, por eso no podíamos ir en busca de otros jugadores, pero habíamos visto a otros jugadores del fútbol paraguayo y bueno, la prioridad era Marcelo, pero si no, podría tal vez haber sido otro, y en un futuro sí, seguramente sí. ¿Y cómo está hoy Huracán económicamente? Porque sabíamos de que tenía por ahí deudas de años anteriores. ¿Ya está saneado ese tema? Y nosotros hace 2 años entramos en gestión en un club muy dañado, con muchos juicios. Creo que hemos hecho 2 ventas buenas para el club. Estaba lo de Anthony Silva también. Sí. Había una demanda de Anthony Silva, por eso. ¿Cómo? Estaba lo de Anthony Silva también, sí, paraguayo. Es una demanda que no tiene sentencia todavía, ¿no? La justicia dirá qué es lo que corresponde pagarle a Anthony Silva. Eso perteneció a la gestión anterior. Nosotros desde que entramos en esta gestión lo único que hemos hecho es pagar y tratar de sanear el club, y estamos en camino a eso. Y creo que estas 2 ventas que acabamos de hacer, con un jugador del Olympiacos de Grecia y otro jugador del Basel de Suiza, creo que nos está ayudando mucho en ese camino de sanear el club, que es lo primordial. Nosotros veníamos de 2 años muy buenos en lo deportivo, y este año en lo deportivo no la estamos pasando muy bien. Ahora, bueno, tuvimos una levantada y esperemos que eso continúe, ¿no? Tenemos plena confianza en Marcelo, que acá le va a ir muy bien, y eso nos va a dar muchas posibilidades a nosotros, a Luqueño y todo, y bueno, ojalá salga muy bien para todos. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta,
Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más. Monumental. 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 25 grados. Desde el Viceministerio de Transportes señalaron que no se prevé una reducción del precio del pasaje a raíz de la baja del valor del gasoil, clave en la formulación de la tarifa técnica del transporte público. El informe de la cartera de Estado indica que lo que se reducirá será el subsidio a los empresarios. Varios sectores realizaron una protesta simbólica frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ejecutó la primera liberación del trigo genéticamente modificado, conocido como trigo HB4, hace 2 meses. Se trata de una acción ciudadana que lleva por nombre Pan Sin Veneno y cuyos integrantes de diferentes sectores hicieron una protesta hoy en Asunción. En una conferencia de prensa advirtieron que el cuestionado trigo transgénico es una amenaza para la salud humana y el equilibrio ambiental. El nuevo feminicidio que se registró el domingo en Lambaré obliga al gobierno a analizar nuevas medidas para erradicar el flagelo, que apuntan a implementar nuevas tecnologías, el uso de tobilleras y botón de pánico, así como la revisión del protocolo contra todo tipo de violencia hacia la mujer. El feminicidio de Katia Montserrat Brites Torres, de 20 años, registrado este domingo y cuyo principal sospechoso es su expareja, conmocionó a la sociedad paraguaya por la violencia y crueldad en que se produjo el crimen. Cristian Zurita, el ex candidato que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio, anunció que dejará Ecuador para preservar su vida. Él mismo expresó que no quiere pasar todos los días de su